Estamos de regreso en un artefacto más, mi querido Bizarro Contreras está acá. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, pues muy contento de que ya me tocó andar por acá. Ya vi que hacía a medio Guadalajara. Qué chido, ya sé. No, y de internacionales también. Y aparte me gusta mucho. Tu paisano Terrazas de acá de Chihuahua, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo has estado, maestro? Pues bien. Es increíble la cantidad de cosas que haces ahorita. Obviamente platicamos, nos pusimos más o menos al corriente, pero ingeniero de audio. Bueno, eres baterista, eres pianista, arreglista, tienes un montón de background de bandas con las que has trabajado. Aparte, ingeniero de audio y de grabación y de en vivo. ¿Qué no haces, maestro? ¿Cantas también? Pues canto 2 canciones. Cantas 2 canciones. Compositor también se me olvidó. Pues, no me pongo el chaleco de compositor porque respeto mucho el oficio. Ajá. No, en realidad yo soy, pues, ¿qué te diré? Ahorita soy más profe. Porque, claro. Pues, porque es algo que no he dejado de hacer. Es lo que no he dejado de hacer los últimos 20 años. 20 ya. Ininterrumpidamente, porque empecé a dar clases. Yo me pagué la escuela dando clases. Ajá. Desde la prepa, porque me pagaron el primer semestre de la prepa. Y luego, desde ahorita, y luego me dieron gas de la casa. Eso me decías ahorita, que te dieron gas bien. Entonces, ya. Y no es que ya no me quisiera pagar mi papá, sino que ya me ponía digno yo y no le aceptaba. Ándale. Se iba mi papá, me llevaba a despensa, yo le regresaba la despensa y cuando se iba, ¡ay, la tripa! No sé. ¿Qué hice? Pero tiene mucho que ver también, supongo, y seguramente en la charla va a salir mucho el tema de la cultura norteña. Sí, cómo no. Y también de la generación de la cual me falta eres. el bigotazo, pero sí, somos... Oye, y falta el bigotazo, es familiar eso, ¿verdad? No, mi papá sí era barbón y bigotudo. ¿Ah, sí? Pero cuando le empezaron a salir canas, dijo, ya, son demasiadas canas en la cara. Sí. Oye, ya voy a eso. Oye, mi querido Bici, una familia súper talentosa y muy destacada, no solamente en Chihuahua y en esta zona, sino en todo México. Para empezar, no sé si para empezar, pero uno muy destacado, pues es tu tío Tino, ¿no? Que es internacionalmente reconocido en el mundo del jazz, un baterista extraordinario que bueno, pues estoy muy interesado. Siempre ha sido para mí muy interesante tu vida y he tenido oportunidad. Fuimos compañeros incluso, no solamente de trabajo, sino de salón. Fuimos classmates. Sentamos hasta atrás. Hasta atrás, sí, haciendo dagas. Ahí nos cambiábamos la cachucha de profes a alumnos, sí. Y bueno, eso ya hace 10 años de eso, maestro. Ni me digas. Qué bárbaro. Cuéntame cómo es ¿cuál es el nacimiento de Bizarro Contreras? ¿En qué entorno naces? ¿Cómo es tu desarrollo musical? La música estuvo desde el día 1, supongo, en tu vida. Sí, desde antes. ¿Desde antes? Sí. Lamentablemente, por los tiempos y porque me imagino que también en aquellos años... parecía que las cosas, pues lo que pasa siempre, parece que en las épocas, ahorita por ejemplo, parece que siempre vamos a tener Pro Tools o no sé cuál de esas, pero lo clásico, ¿no? Ajá. Pero tal vez en 10 años ya no se use nada de esto. Exactamente. Ya sea un solo dispositivo el que haga todo, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe? Sí. Pues así es la vida. Entonces, había mucho descuido del registro. Ajá. Yo creo que viste el Get Back, ¿no? Sí, claro. ¿Te imaginabas eso? No, para nada. No? O sea, las letras, ¿cómo tenían un escriba prácticamente, un escribano que les iba tomando las ideas y les iba dando forma así en vivo a las letras? Claro. Era una cosa rarísima para la época. Lo hicieron con ellos, supongo, porque era como su tesoro, ¿no? Que hay que registrar todo. Exacto. Alguien ahí detrás vio eso y dijo, necesitamos documentar todo. Exacto.
pero era muy difícil hacerlo. Y mi papá, yo me acuerdo que guardaba todas las fotografías y todo, porque eso sí, él siempre pues hizo marketing. Él era un precursor de todo eso de los pues de los music business. Ajá. Un genio de los music business. Y además en una época en la que no se hablaba no había nada, para nada de eso. Necesitaba un estudio de grabación y no había. Entonces puso uno. Necesitaba disquera y pues había muy poco acceso, ¿verdad? Pues hizo su disquera. Tenía conocimiento porque había trabajado en Mozart. Uh-huh. Y de muchas cosas. Era agente, pero también era cazatalentos. En los AIR que les llaman ahora, era cazatalento. Sí. Entonces, pues, conocía bien ese negocio. Después hizo su propia disquera. Y lo que te digo es que finalmente cuando ya hacían las cosas, él no se dedicaba a la cosa de guardar, de preservar. Ajá. De tener sus registro. grabaciones sí, las conservó todas. Hasta que se las tiró una de mis hermanas, pero no. Pues es que ya él ya no estaba en situación de, ¿verdad? Pero vaya, pues fue muy triste ese suceso. Sí, ya sé. Pero vaya, ay, ¿qué te iba a decir? Digo que se me va la onda. Entonces, no, ahorita regresa. Entonces, cuando me acuerdo que guardaba las fotografías de todo lo que sucedía en una caja azul. Yo me acuerdo de una cajota azul. No, olvídate de los álbumes en una caja azul. Y yo me encantaba ir a la caja azul y digo, oye, ¿y esto qué? ¿Esto? Porque pues había cosas de los 60s ahí, ¿no? ¿Y si te daba chance de...? Sí, no, claro, todo, pues te digo que era bien desapegado de eso. Y ya es posterior a sucesos que pasaron. Mi mamá falleció cuando estábamos muy chavitos sus hijos. Bueno, mis hermanos 1, 2 y 3, y yo tenía 7. ¿Cuántos hermanos son en total? En total de mi papá éramos 16 y falleció el año pasado mi hermano Mike, que era un año mayor que yo, un ingeniero de sonido de veras. No, pues una familia re talentosa. Sí. Él era músico también, pero no lo dejaron ser músico porque era un ingenierazazo y lo ponían a jalar. Y hace falta ese talento. Oye, sí. 16, hermano, ¿pero viviste 16. con ellos? Viví yo fui el noveno, o sea, tenía 8 mayores, ahora me quedan 7 mayores, pero fueron con los que menos conviví, con todos los menores que yo viví. Y pues prácticamente yo crecí como hermano mayor, todavía tengo esa bandera de hermano mayor, aunque realmente una de mis hermanas, la que sigue de mí para abajo, pues es la que se hizo cargo de mi papá los últimos años, y esa es la más rifada con las cosas. La más mayor. Sí, la más mayor en cuanto a chamba. Claro. Porque es chamba dura. Pues te tocó ser el mayor de la segunda temporada. De la segunda temporada, exacto. Y al único, fíjate que yo sí, de alguno de mis hermanos, digo, porque sí, con la mayoría, hay una sola hermana que yo no he visto en persona. ¿A poco? Ajá. Pero pues chateo con ella y así, ¿no? Pero a los demás sí. Y a mi hermano mayor el contacto siempre fue muy, 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 muy vago. Ahora que falleció mi papá estuve hablando con él por teléfono y todo. Y pero sí, ahí me llevo con todos muy bien. Pero nunca los sentí como hermanos mayores, claro. como compas. Sí, como compas, como amigos, primos, como primos. Parientes, pero no tan, claro. O como hermanos, pero no como un hermano mayor, que pues que ya sabes, ¿no? Y mi hermano Mike, el ingeniero, ese sí. Hasta trabajamos juntos. A él yo lo conocí cuando teníamos, creo que él 13 y yo 12, algo así. O 13 y 14. Y desde entonces, fíjate, yo me acuerdo que él trabajaba en los camiones urbanos. No sé si aquí era lo mismo que allá, pero
estaba el chofer del Urbano y en la puerta de atrás llevaba un chalán sí, que metía claro. a la gente por atrás Siempre, y cobraba. sí. Aquí es muy educado ahorita la onda de que pasan la moneda y nadie se las clava, o yo no he visto que nadie se la clave. No, sí, es cierto, ¿ah? Es cierto. Ahí somos muy civilizados, o sea, tenemos cosas... Ya sé, y en los tacos también. ¿Cuántos te comiste? 7. No, perdón, 8. Y todavía taquero nunca corrige, nunca te cuestionas si fueron 12 o 13, sabe. No, ¿Habrá quien haga la daga? No creo. No creo, porque hasta la piensa con la misma raza yo creo que... Exacto, no te quieres quemar, flote, ¿no? Y aquí en Jalisco... Aparte eso es algo muy sagrado. Los tacos. Perderte de volver a un taco porque le mentiste al taquero. Exactamente. Gacho, ¿no? Aquí en Guadalajara también la otra es los costales de virote afuera. Pueden dejarlo ahí de 5 a 7 de la mañana y nadie se los lleva. La bici sí. Pero el virote no. O sea, hasta las del mi bici. Ya, exacto. Hasta las de mi bici se andan robando. Pero eso sí. O sea, tenemos en México tenemos una moral rara. Somos ritualistas, sí. ¿No? Para unas cosas somos muy rectos. Porque eso, un argentino me decía, oye, cabrón, me subí al camión y le pasan a todos la moneda y a veces más, pasan 4, ¿no? Y es una lana. Ajá. ¿Y qué onda? Eso no, yo no lo haría ya. Es que raro. Qué raro. Pues dices tú, pues qué bueno. O es que sí, hablábamos hace rato. Todas son malas. Porque dices, a los 16 te dieron gas de tu casa. Y dices, pues sí, era otro tiempo, era otro Chihuahua. Y yo aporté, era otro México, ¿no? Era otro país. Era otro mundo, pues para acabar pronto. Para acabar pronto, exactamente. Sí. Y tú creciste en un entorno familiar muy unido de un Chihuahua de los años 70. ¿O tu infancia 72. Fue en los 70? Sí, pues con todo. Cuando yo nací, pues mi papá ya se hacía cargo de una escuela de música que en realidad fundaron mis tíos, porque mis tíos, hermanos de mi papá, de la segunda generación, digamos, mi abuelo se casó 2 veces. De su primera esposa, Leandra, yo la conocí. Muy bonita persona, muy chiquita, chaparrita. Pues aparte con la edad se va encogiendo uno. Sí. Pero era muy chiquita. Y mi papá le decía Chapo. Quería mucho a mi papá, Leandra. Lo visitaba en la escuela bien viejita. Que es la mamá de Tino. Tuvo 4 hijos. Tino, el mayor de todos era Efren, saxofonista. Una fregonada. Alternaba con su orquesta. Alternaba con la orquesta de Unforgettable, ¿cómo se llama? That's what you are. Pues es que no me acuerdo. Papá de Natalio Reyes Colás le decía el piporro. Nat King Cole, claro. Le encantaba ir a Juárez. Mi tío vivía en El Paso, pero su orquesta tocaba en Juárez. Es que en Juárez era el cotorreo. En El Paso no. Por ciudad fronteriza gabacha del sur, pues no. Claro. Pero en Juárez era un cotorreo. Entonces todos querían ir a Juárez. Y ahí se la pasaban a King Cole con su orquesta y mi tío alternaban con ellos, con su orquesta. ¡Wow! Esos sí son grandes ligas. El mayor de todos murió en el 94, en diciembre del 94. Y ya hace un rato, 94 años, difícil para este país. Sí. Y luego Tino, mi tío Mario, que también falleció ahora en el COVID, y Maika, que también fue músico, pero fue, ¿cómo se llama? Como tongolele. Pues bailarina o... Bailarina, pero ¿cómo se llama? O sea, ¿cómo se llaman esas bailarinas? Sí. Te digo que el COVID me dejó... Pues a mí no me dio y también me pasa eso. Pues ya será la bola de años. Bueno, era un tipo de baile muy, muy, muy particular. Y de la segunda esposa de mi abuela María, que yo no conocí a la primera esposa de mi abuelo, a la mamá de Tino, porque te digo que quería mucho a mi papá y lo visitaba en los 80s, a principios, ahí en la escuela en Chihuahua. Pero a mi abuela María no, pues murió antes de que yo naciera.
Y mi abuelo murió cuando yo tenía pues 1 año y medio más o menos. Uh-huh. Me acuerdo perfecto de él. Perfecto, porque yo me la pasaba pegado ahí con él. Y me contaba 1000 cosas que pues, seguramente le entendía muy poco, y con los años me fui acordando. ¿En serio? De todo lo que me decía mi abuelo. Y ahí se va quedando. Es chistoso, sí. Se va quedando y de alguna manera sale. Era detractor de Villa. Le cagaba Villa. Le cagaba Juárez. Benito Juárez. ¿En serio? Sí. Y el mariachi. Le cagaba. Ajá. También. Siempre decía... Él y yo... Luego eso tal vez me acordé porque Tino me lo contó después, de que su papá le decía... Él me estaba dando unos consejos, Tino, en los 90. Y me dice, mi papá siempre decía que los músicos somos soldados de Dios. Y yo me acordé, pues sí me dijo alguna vez eso. Uh-huh. Y cuando me decía eso, pues me contaba, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, porque él había sido músico clásico. Él venía mi abuelo era de Durango. Las dos Contreras son de Durango. Uh-huh. Pero por allá, por los 20, se fue mi abuelo a Juárez. Escuchó el jazz, tocaba en la orquesta clásica, en la orquesta sinfónica de Durango, tocaba el violín. Y su hermano Fortino, que así se llamaba Tino, por su tío. Ah, claro. Fortino era el director de la orquesta, de formación clásica. Y pero mi abuelo escuchó el jazz y dijo, no, y de ahí el violín. se fue a la frontera y se fue a Juárez. Ajá. Compró su batería y se hizo baterista. Y ¿Del violín? Jazzista. ¿Del violín jamás clásico? A tocar el violín. ¿En serio? Ni la música clásica. Jamás. Wow. Y tocaban hueso, porque pues tenía su orquesta de, no recuerdo cómo se llamaba, pero sí, de música de polcas y todo eso, y hacían sus giras ahí, porque pues eso era para sobrevivir. Claro. Pero tenía su orquesta de jazz, y acompañaba también a estos bailes que te digo, que hasta mi tía Maika era bailarina tipo tongolele. Válgame, no me puedo acordar. Sí, es que rumberas. No sé. Rumberas, claro. Y tenían un acto donde, pues me imagino que hacían ahí hasta un poco de strip, todo. Y mi abuelo se quedaba solo con su batería y la fue implementando con una serie de cosas. Tenía calaveritas. Tenía así las 7 calaveritas de la escala diatónica para hacer melodías. No. Tocaba acá. No se usaba el doble bombo. No había. Uh-huh. Estoy hablando de los años 30. Pero él necesitaba doble bombo para acompañar ahí los shows, para acompañar los bailes. Entonces le acomodó un pedal, el mecanismo para que rebotara hacia arriba, en vez de, el tom, en vez de que fuera hacia adelante, rebotara para el otro lado. Ahí le daba el tom. Entonces le daba el tom de piso. Ponía un pedal en el tom de piso y otro en el bombo, y ese era su doble bombo. Y medio lo afinaba. Lo afinaba grave. Ok. Eso hacía mi abuelo. Wow. Era un show, me imagino verlo. Sí, ¿no? Ya no me tocó a mí, honestamente, pero sí veía esas. Pues me tocó ver esas fotos que lamentablemente te digo, pues esa caja azul, yo lo presencié. Una de las exes de mi papá que tuvo, señora con la que se casó después de mi mamá, que, tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en uno de sus broncas, cuando ya se fue de la casa, agarró esa caja y le echó cerillo. Le prendió cerillo. No. Las fotos de mi mamá ahí estaban. No manches. Teníamos álbumes de mi mamá, pero cuando falleció, pues mi abuela, en su dolor y todo, pues dijo, esta es mi hija, y se los llevó. Acá ustedes tienen muchas fotos ahí, pues esas fotos que teníamos se quemaron. Se quemó una foto de Zapa, güey, donde tenía mi mamá embarazada de mí, y Zapa le puso las manos en la barriga. Zapa me puso bizarro. ¿Zapa te puso bizarro? Sí. A ver, cuéntame eso. Pues llevaba elenco de musar mi papá a California. Uh-huh.
empezaba esa onda de la... Pues de la apertura a grupos también mexicanos que cantaban en inglés y todo. Unos de ellos fueron mis tíos, los Contreras. Uh-huh. O sea, antes se llamaban Los Químicos, pero en la disquera les dijeron, no, Los Químicos, Los Contreras. Entonces en Estados Unidos, en Musar se llamaban Los Contreras. Grabaron un disco, sacaron una rola en español que pegó mucho y no la querían tocar nunca, ¿sabes? ¿Por? Pues porque eran aferrados. Contreras. Sí, Contreras. Así totalmente. Mi papá, ay Dios. He conocido a Janis Joplin, se hizo muy compa de la Janis, porque fíjate que yo, no sé si viste el documental de Clive Davis. No. Velo. Janis tenía mucho apego con los empresarios, le gustaba muy, o sea, ella era así de muy, no era de conseguirse músicos, no era ella, la traían más de amistad y todo, los empresarios. Clive Davis jura y perjura que nunca tuvo que ver con ella, pero que le tiró la onda siempre, ¿no? Y mi papá, pues yo sé que mi papá era más flojito y cooperando, quién sabe. Igual que Tino, decía que era su morrita. El caso es que le decía a mi mamá, ¿no? Y mi mamá, al siguiente año, que ya estaba embarazada, le dijo, no, pues no te vas porque no me vas a dejar aquí, ¿no? Te vas con tus morritas. Ajá. Le dijo, no, vamos, y se la llevó embarazada. Y pues que va a tocar Zappa. Era donde se hacía era en el mismo lugar donde se había hecho un cerro, donde se había hecho el Festival de Monterrey, Uh-huh. Monterrey, California. Que eventualmente entiendo que se convirtió en el Festival de San Francisco, algo así. No sé bien cómo está el rollo, pero era el mismo festival y ese año también fue a llevar 2 grupos mi papá y se enteró de Zappa y pues mi papá era súper fan y pues a la Janis, ándale, pues preséntanos a Zappa y sí, cómo no, yo te lo presento. Y pues en eso, pues así brevemente, me imagino que debe haber sido un ratitito, pero pues ya mi papá era muy buen conversador, ¿no? Publirelacionista. Sí, un publirelacionista bárbaro, igual que Tino. Nomás los hijos salimos chiviados, bueno, los de mi mamá. Y pero no, en un ratito lo va a haber puesto al tanto y llegó mi mamá estaba muy bonita. Entonces, pues Zappa le dijo, pues a este niño le vas a poner Bizarro, porque Bizarro es mi lema, es mi disquera, es mi editora, es mi todo, es mi lema. ¿Pero en español? No, en inglés. Pero en inglés significa una cosa opuestamente distinta, ¿no? En inglés y en francés y en los idiomas que existe la palabra es raro, extravagante, estrafalario, es Frank Zappa. Ajá. Es la imagen viva de Frank Zappa, un bizarro. Ajá. Pero en español significa otra cosa. Significa valiente, generoso, audaz, viril. De eso está lleno la Real Academia de la Lengua Española, de esas tranzas. Ajá. Una amiga muy, muy culta, muy guapa, argentina, me decía, no, es que esa connotación es tramposa de bizarro. Porque yo me los vacilaba, ¿no? No, pues que bizarro significa esto. Yo mamando, porque realmente me identifico mucho más con el significado. Pues digo, me bautizó Zappa. Sapiano, sí. Pues yo prefiero esa onda, ¿no? Claro. Aparte, pues valiente, generoso y viril, bueno. No me voy a andar poniendo esas etiquetas, son hasta cursis, ¿no? O sea, hasta es un quemón. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, así te ella llamas. Investigó y me lo llevó así documentado. Cambiaron el término en la Real Academia por allá de finales del siglo XIX, porque un duque o archiduque se apellidaba Bizarro y no le gustaba el significado y lo mandó cambiar. Ah, y mira. Sí, ¿cómo no, señor jefe? Claro que sí. Ok. En español se utiliza, la gente usa, no, que eso está bien bizarro. También, sí, en realidad lo utilizamos bien,
con lo que debería significar. Pero la realidad es que significa otra cosa, pero es por ese trinquete. Y tal vez por eso lo cambiaron con ese, ¿cierto? No, con ese es el mío. O sea, ese me lo puso mi papá. Pero en español sí es con Z. En español es con B de burro y una Z. Y una Z, igual que en inglés. Y el mío es con doble S, pero pues porque mi papá es hippie, murió hippie. Además, para que, digo, ya te puso nombre artístico desde antes de tú tener conciencia. Sí. Y entonces Frank Zappa toca la panza de tu mamá y dice, este niño se va a llamar Bizarro. Sí, había una foto muy bonita de Zappa así poniéndole las ¿Tú recuerdas la foto? Yo la recuerdo muy bien. ¿Y la foto se fue con la caja azul? Pues yo supongo que sí, porque jamás la volví a ver. Igual se la pudo llevar a alguien, pero... Te digo, era un descuido. Pues imagínate nada más, eso hubiera sido la portada de tu disco. En realidad, sí, no, pues con Frank Zappa ahí nombrándote. Curiosamente, no sé si te acuerdas o te tocó que fueron a hacer un reportaje en la ULM de la revista Music Life, que era una revista hermana de la Soundcheck, de Jorge Urbano. Cuando sale ese reportaje, fueron y me tomaron una foto a mí. Yo salgo ahí en una foto de la revista. Y la portada de esa revista es Frank Zappa. Ah, mira, curiosamente. Es muy curioso. Regresa. Sí. ¿De qué manera crees que haya afectado para bien y para mal tu vida el tener, supongo que el nombre de cualquier persona nos afecta en nuestra vida, porque es el nombre con el que te estás relacionando y tú te presentas. Y seguramente toda tu vida era como, a ver, ¿cuál es tu nombre otra vez? ¿No? Sí. ¿Le suena que es broma o algo así cuando dices tu nombre? Sí. Todavía a veces agarrar un Uber se pone macizo porque creen que soy un malandrín. O sea, creen que me puse un sobrenombre, así como... Sí. Oiga, joven, ¿y por qué? Joven todavía. Bueno. Es que para los Uber soy joven y para los del mercado soy güero. Sí o sí. Y mi hijo. Exacto, mi hijo. Las señoras de 30 años me andan diciendo mi hijo. Bueno, pues. Está bien. Tú acéptalo. Sí, abrázalo. El caso es que a veces no me quieren agarrar el viaje, me cancelan 2 o 3. Wow. Porque ya menos. Pero sí. ¿Y se ha sentido, o sea, no sé, como tú? Ese sobrenombre, hasta le saco el INE, mira, así me llamo. Mi papá pero es hippie. Tu forma de, no sé, como de ver la vida, que también tiene que ver con tu familia y eso, no solamente con tu nombre, ¿no? Pero el hecho de estar como, o sea, vivir con ese nombre, y vaya que yo tengo un nombre raro, es Jerónimo, pero no es tan raro, ¿no? Yo he conocido muy pocos tocayos. Sí, pero lo ves en historias, así, ¿verdad? Ajá. Ahora de repente se usa más y en otros países se usa. En caricaturas. ¿Te acuerdas del enemigo de Superman? Ah, claro. Bizarro. Sí. Después el Capitán Bizarro de otra caricatura que ya no me tocó bien, pero sabía. Pero nunca has encontrado un tocayo. No, pero sí me encontré. Yo venía aquí a Guadalajara en los 90 a comprar equipo. Me iba muy bien. Y como había visto, me había encantado mucho como atendían en la tienda que ahora es Hermes Corona. Era Casa Wagner. Sí, Casas Wagner, exactamente. O Wagner, ¿cómo le decían? Wagner, aquí Casa Wagner. Ahí, a ese mismo local. Y no, siempre tenían teclados los de última generación, ahí los tenían. Y el cuate que atendía, había un cuate que exclusivamente se dedicaba a instruirte de los teclados. Y me dejaba calar todos. Y sí, le compré algunos. Entonces ya después, aunque no viniera para acá, pues ya les hablaba y todo eso. Pero en una de esas que le compré, me dio su tarjeta. Y él se llama, supongo, pues, José Bizarro. Pero Bizarro es su apellido. Ah, yo tengo José Bizarro. Tengo una cliente que es Bizarro. Bizarro. Era el que calaba los
Era el que te vendía los teclados. Wow. José Bizarro. Y yo le digo, pues eres mi tocayo. Porque en mi fe de bautismo católica, porque tengo 4, en mi fe de bautismo católica, mis padrinos son mis abuelos, fueron mis abuelos maternos. Y pues era de que pues me pusieron Bizarro porque si no mi papá se los iba a justiciar. Pero como yo supuestamente me iba a morir y querían que muriera con nombre cristiano, en mi fe de bautismo dice José Bizarro, entonces este cuate se llama José Bizarro. ¿Eran tocayos? Eso es mi tocayo, aunque Bizarro es su apellido. O sea, católicamente eres José. José Bizarro. Pero solamente, ¿no? Mi bautismo católico, soy José Bizarro. Wow. Mi abuela, pues me la pasaba yo peleando con mi abuela cuando ya se enjabonaba, me decía José, hijo, me ponía yo. ¿En serio? No, soy José, soy Bizarro. Y ella, no, eres José, mira, aquí está. Aquí está. Ante Dios, ante la fe católica eres. Oye, cuéntame eso, ¿cómo que te ibas a morir? ¿Estabas sentenciado desde antes de nacer? Sí, fíjate que hay un hospital, hay una maternidad que es la única maternidad que yo conozco. Es la única clínica que conozco que se llama maternidad como tal. Ajá. Porque las clínicas, los hospitales, pues tienen su área de maternidad. Pero no, es exclusivamente maternidad, o era. Ahí nació mi papá, ahí nació mi mamá y ahí nací yo. Ahí nacimos todos los 4 hijos de mi mamá. En maternidad. En maternidad La Luz. Pero a mí me corrieron de ahí. Me han corrido muchas veces. Ahora sí que en tu caso se aplica de mejores lugares me han corrido. De mejores lugares me han corrido. De maternidad, ¿no? Desde los días de nacido me corrieron porque, ahí te va, venía de pompitas, y entonces ya es que pues no te pueden sacar así, te tienen que voltear. Y luego pues de que, con el riesgo de que se te enrosque el cordón umbilical y todo ese rollo, pues me sacaron, pero me faltó oxígeno. Entonces me faltó oxígeno, me metieron en una incubadora. Y en la incubadora, pues es muy delicado porque eres un bebé y aparte pues me falta oxígeno, entonces era un bebé muy poco chillón y todo eso, no daba. El caso es que no me limpiaron las flemas, no se percataron que tenía flemas y entonces pues me dio una especie de, pues antes le llamaban Blue Baby, no sé cómo se llame, pues es un estado no vegetal, está consciente, está el niño como despierto pero sin reacción y se empiezan a poner azules, por eso le llamaban Blue Baby. Claro. Y era, pues sí, como dices, una sentencia. Y en el 72, pues que se te muriera un niño ahí en el hospital, era como que te cerraran, te clausuraran, una onda así. Pues le dijeron a mi papá, lléveselo porque aquí no podemos hacer ya nada por él. Y pues si quiere buscarle, pues búsquele, pero lléveselo de aquí. Aquí ya no le vamos a hacer nada. Así de días. No. Pues ahí anda mi papá, que aparte como fue parto difícil, pues mi mamá se quedó internada. Pues fue un parto estaba delicada ella también. O sea, ¿a ti te corrieron o tu mamá se quedó? Anda mi papá conmigo, envuelto de hospital en hospital por todo el centro de Chihuahua, que hay varios hospitales ahí. Me corrieron de la clínica, fue a una clínica del parque que ahora es Cristus Muguerza, me corrieron, clínica del centro, me corrieron. Llegó al hospital infantil, me corrieron, pero pues al final era el hospital infantil, o sea, era pediatría básicamente. Cuando sale del hospital lo alcanza un médico. Porque tenían esa conciencia, es como los autobuses, los camiones que traen la cosita esta para que levantan minusválidos. Pues me imagino que no se le van a cualquier pelafustán. Claro. A uno menos pelafustán que los demás, ¿no? Sí. Que le tenga paciencia. Mínimo. Ajá. Entonces, pues igual, en el hospital infantil, pues igual me corrieron porque eran las políticas, pero un médico,
vio y dijo, no, pues no lo van a aceptar en ningún lado. Le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Pues no te lo van a aceptar en ningún lado. Pero si quieres vamos a llevarlo a mi consultorio. Él me atendió 3 días ahí en su consultorio y me alivianó. Wow. Le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Esto siempre se manifiesta en otra cosa. O sea, no es de que el mal se fue, sino que pues probablemente va a tener algunos problemas. Más adelante. En alguna cosa. Y sí, pues la vista. Ok. Había cargado yo con 11 enfermedades de la vista, me había operado 2. Y yo decía, pues tengo 9 enfermedades. Y a raíz de que me desmayé hace 1 año y medio, me caí de cabezota en el patio de mi casa. Y luego, unos meses después, se me desprendió el vítreo del ojo izquierdo. ¿Eso es reciente? Reciente. 1 año y 4 meses tengo así, que veo con rayitas acá en este ojo. O sea, como que se te fregó el display. Sí, se me estrelló la pantalla ahí con mi hermana. No manches. Mejoró, pero estaba muy espantoso al principio, me espanté y hice un tratamiento. Nunca había ido con una especialista en retina ni vitro y nunca había ido con un oftalmólogo aquí en Guadalajara. Uh-huh. Me recomendó una amiga, una doctora, y fui con ella y coincidió que era oftalmólogo, pero con especialidad en retina y no, pues me hizo estudios que nunca me habían hecho y me halló varias fallas. Me corrigió un 60% lo del ojo de cómo estaba y pues ya con ese otro 40%, con ese vivo. Wow. Que es como entre mugrita y mosquita. Ok. Pero entonces, ¿tuviste una infancia retadora, por no decir difícil, en sentido de salud? Sí, porque pues no sabíamos que no veía, o sea, sabíamos que algo me iba a dar, pero pues la verdad es que yo no veía. Desde los primeros días, pues no veía bien, pero pues yo no sabía que era ver bien, claro, así que sí, lo podía. No puedes comparar, ¿no? A los 3 años, a los 3 años ya se dieron cuenta que no veía y me pusieron los lentotes, ¿no? Traía mis lentes. Que has visto las fotos. Enormes desde los 3 años. Sí, que es que aparte eras un niño muy, muy peculiar, pues, por todo, ¿no? La manera, pues la manera como tenían los ojos y eso. Y aparte, los lentes. Pero aparte empezaste a tocar muy chavito, ¿va? Sí, empecé de mascota de mi papá tenía su empresa, te digo, empezó con la escuela. En una escuela que habían fundado sus hermanos. Uh-huh. Pero pues te digo, pues sí teniendo un hit en el radio y en todos lados no querían tocarlo, imagínate la escuela. Claro. Desmadre. Claro. Muy buenos, ¿eh? Realmente enseñaron a medio Chihuahua la música contemporánea porque pues en Chihuahua había cultura de música clásica, pero contemporánea. Ay, oye, ¿y es la libre de música? Escuela Libre de Música. ¿Esa es la de tus tíos? Sí, desde el 65 la fundaron ellos y en finales de los 60 entró dejando Mozart, mi papá. Sí, no sé si moví el micro. No, todo bien. Dejando Mozart. Ya, y pues ya también casado con mi mamá, pues sentó cabeza. Uh-huh. y ya se dedicó a la escuela. A la escuela y al business, porque él siempre fue business, él estudió comercio. Pues, o sea, al business aparte, a la par de la escuela. A la par, sí, pero o sea, no. Antes de trabajar en Mozart, vendió salsa búfalo por todo el país, manejando. ¿En serio? ¿Hacia la antigüita? ¿No viste Un Paseo por las Nubes? Sí, claro. Ya ves que se dedicaba a Keanu Reeves. Sí. Vendía chocolates. Y era... chocolates por todo el país. Cuando tú la viste, ese tipo de vendedores, mi abuelo era así también. Sí. Se daba mucho antes, ¿no? Era la manera de... Así era la distribución. O sea, obviamente, pues mi papá tenía su camionetita y ahí traía la salsa búfalo y era llegar a ofrecerla. Y hacer la labor de venta. A una ciudad y hacer ahí el marketing. O sea, no había marketing previo. Tú llegabas. ¿Qué es esto?
Mira, mira, pruébalo. Mi papá la vendía por todos lados. Yo me acuerdo que hasta los platillos de la batería los limpiamos con salsa búfalo, quedaban rechinando de limpios. Imagínate enchilosos. Enchilosos, pero bien limpios. ¿Quién sabe qué tendrá esa madre? Porque le quitaba la mugre a los platillos. Probablemente el vinagre, no es lo que, no sé, algún abrasivo ahí. Sí, pero él sí siempre fue ventas, un experto. Pero, ¿no heredaste eso? ¿No heredaste eso? No, no, y me sé todo el business. ¿Sabes cuándo me di cuenta que me sabía todo de los negocios? Nomás que no lo practicaba. Cuando entré al diplomado de negocios ahí en la ULM, porque te lo daban como prestación. Como prestación, y yo siempre he sido de aprovechar mis prestaciones. Sí, claro. Y aparte... De por sí son pocas. Ajá, exacto. Y me aventé el diplomado y me encantó, ¿no? Pero me di cuenta que yo sabía todo, porque pues yo me la pasé pegado con mi papá todo el tiempo y mi papá hacía todo. No, y además, insisto, en una época en la que no se hablaba de eso, cero globalizado, y no estaban como tropicalizados los conceptos. ¿Desde cuándo? Ya ves que con la digitalización, ahora con la distribución digital, el internet, las ventas, todo eso que se pasó al área digital, ya hace tiempo, pero se empezó a usar, se acuñó el término de empresas 360. Mi papá tenía una empresa 360 en los 70s, porque él fichaba a sus artistas. O sea, lo que hacía en Musart lo hacía en Dodo, que era su disquera, Dodo Records. Antes fue Towi, pero salió por ahí una onda de derechos de autor, lo tuvo que cambiar. Por el Panda. Ajá. Towi, porque él siempre ha tenido así tuvo un apego muy, muy fuerte con los tarahumaras, Él se consideraba tarahumara, ¿sí? Pues no es cierto, pero él se consideraba tarahumara, mi papá. Bueno, en esta época ya nada más basta con que tú te asumas de una manera y eso sí, pero eres. mi papá eso se asumía desde... muy adelantado. Desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿Ya? Le decía a mi mamá, le decía a mi abuela, yo soy tarahumara, soy tu hijo tarahumara. Despuésito de la Segunda Guerra Mundial ya se sentía tarahumara. Y toda su vida. De las últimas cosas que dijo, fue algo de los tarahumaras. O sea, de las últimas veces que yo escuché su voz, fue algo sobre los tarahumaras. Qué cabrón, la cultura Él toda la vida trajo a los tarahumaras en el alma. Qué chingón. Sí, pero pues te digo, surgió algo de derechos de autor que él prefirió cambiar la marca y ya se quedó como Dodo Records. Él sabía, te digo, el negocio desde RP, desde promotor, sabía todo el marketing porque fue lo que estudió hizo 2 carreras, mercadotecnia y administración de empresas. Años después hizo criminología. No manches. Sí, de los que él contaba con sus amigos con los dedos de una mano, 2 los conoció ahí en criminología, que uno fue Miguel Etzel Maldonado, un abogado que después de abogacía se metió a criminología para hacer esa especialización y que llegó a ser ¿cómo se llama? ¿Subprocurador? Subprocurador de Justicia de la Nación. Ok. Y era el abogado del patronato de la Escuela Libre de Música. Todo el tiempo fue su abogado hasta que lo asesinaron en el 2008 en Juárez, ya retirado, cuidando a sus nietos, regando un jardín. La bronca de los abogados de siempre al menos de los abogados penales, que siempre quedan mal con alguien. Sí. Ganes o pierdas, alguien te quiere matar. Está cabrón. Sí. Y Mundo Fernández, que fue en Chihuahua, fue todo. Fue director de Bellas Artes 2 veces, fue secretario del Trabajo, secretario de Educación, y a nivel nacional también tuvo puestos. Fue director del Complejo Cultural Chihuahua, que son 3 teatros: Teatro de los Héroes, teatro de cámara y teatro al aire libre. Que ese fue supervisado por Manolo Fábregas. Ese complejo fue de los primeros complejos que hicieron en el país. Ya después
surgieron por muchos lados. Uh-huh. Acá entonces, mismo en Guadalajara, ¿no? Sí, sí. Y y también lo conoció a él en criminología. Fíjate, después de haberse decantado más por el lado de lo cultural, de lo educativo, de las artes, como que ya grande, le salió el ímpetu de criminología y quedó de jefe de la policía municipal. O sea, lo hizo en grande, sí se dedicó a eso. Sí. Y yo me acuerdo que un día estaba hablando por teléfono a mi papá y le decía, no, dice, no le muevas, te van a matar, no le muevas. Le estaba contando a mi papá que estaba llevando una investigación, que en realidad estaba en la policía, pero más que por el trabajo, para poder documentar una investigación que tenía varios años realizando sobre la cuestión de los Zetas. No manches. Que todavía no se les conocía así. Pero él estaba platicando una cuestión de estas y mi papá nomás le decía, no lo hagas. Y a los 10, 15 días lo mataron afuera en un Oxxo. Puta. Esa investigación era sobre... Entiendo que luego me platicó algo de mi papá, no quería, estaba muy consternado, ¿no? Pero lo poquito que me platicó que le contó Mundo esa vez, todo eso pasó después. O sea, todo lo que tenía Mundo, ya lo estaba el proyectando. Pues que realmente pues eran era como esta cuestión de la agencia libre uh-huh. de los deportes al narcotráfico, algo así, ¿no? Órale, qué cabrón. Mi papá, no te metas, pues metido ya estaba. Ya estaba, claro. Entonces fíjate, dos de sus mejores amigos, pues no la contaron. Mi papá al revés, él fue, de chavo se dedicó a eso, fue jefe de la policía juvenil. Y un año, y cuando ya le tocaba, ya no, por edad ya no podía estar en la policía juvenil, le dieron lo pasaron pues te vamos a pasar a la policía grande. No, hombre, pues en las rutinas que le enseñaron de patrullaje, no, hijo, ¿saben qué? Esto es una porquería, ya nos vemos. Con eso, ya, mejor me regreso. Aquí, y ya él nunca... Antes de eso, de la policía municipal, fue detective privado, esos de que buscan al Sancho. ¿En serio? Y todo eso. Y ¿Qué iba onda? bien. Oye, tu papá parece un personaje del... Era un personajazo. Así como, no sé, como le pasaba de repente que habían películas solas de Cantinflas, ¿no? Que era sí. el policía y el ¿no? O sea, tu papá en distintas etapas sí. se cambiaba de cachucha y además con un familión y siempre manteniendo un familión. Sí. Porque cerca o lejos, él siempre fue proveedor. Siempre fue un proveedor. Era también un poco también la educación de la época, que está como la parte sana de eso, ¿no? Porque no importa qué, tú vas a cumplir, a resolver, le dicen ahora. A resolver. Sí. Oye, me dices que eras la mascota al principio. Yo era la mascota, ya él con su negocio, que te digo que era de este tipo 360, tenía varias bandas y él les ponía los nombres y todo un creativazo era el cuate. O sea, veía el talento y lo desarrollaba. Sí. Había desarrollo artístico y además inversión. Sí, machín. ¿El estudio lo tenía él? El estudio lo fundó él pues para sus bandas, para poderlos grabar. Pues que en aquel tiempo era un dineral, ¿no? Sí. Para llamarte estudio de grabaciones, que estaba cabrón. Tenía un socio capitalista, Fito Tres Palacios iba a ser su socio capitalista. Por alguna razón se distanciaron y entonces cada uno puso su estudio por su lado. Ok. Y pues le debe haber costado a mi papá porque Fito tenía o sea, originalmente le iba a poner el recurso. Ajá. Y mi papá pues todo el lado pues de la chamba, ¿no? De la logística y de la operación. Uh-huh.
que aparte fue un ingenierazo también mi papá, ¿no? Entonces, pero no, pues lo abrieron cada quien por su lado. Creo que Fito lo abrió un poco antes porque pues ya tenían la idea. Pero realmente el que lo trabajaba más era mi papá, porque además pues el propósito era promocionar a sus artistas. Unos años después, pues como no fichaban disqueras, eran pues muy lejanos, que Chihuahua parecía, o sea, digo, desde Chihuahua, pues llegar a México parecía un... Sí, no, pues la distancia era mucho más, ¿no? Lejísimos, ¿no? Y para que te pelaran y todo eso. Y dijo, pues hacemos la disquera aquí. Local. Ajá. Y no, se anotaron unos golazos también. ¿Cómo cuál? Pues, bueno, Gypsy era una banda de eventos, pero eran unos eventazos. Te hablo de que en un baile... Lo más popular, o mi papá decía lo más naco, porque como ya sabes, pues como bien dijiste, era otra época. Era otra época. Y genio y figura hasta la sepultura. Yo me la pasaba diciendo a mi papá, ya no se puede decir esto, pero pues él ya no, ya. Digo, pues vivió la Segunda Guerra Mundial, güey. Claro. Pues, lo que le valía que eso. Eso no se dice, pues no. Bueno. Se dice así. Ajá. Pero era, oye, ¿cómo va? Eso era lo más comercial, populachero que se tocaba en un baile. De ahí para arriba era Wind and Fire. Y una orquesta grande. Entonces era una banda, sí, Gypsy Band. Ahí estuvieron los metaleros, ahí estuvieron, salvo uno que falleció unos meses antes que mi papá, padrino de una de mis hermanas. Le decíamos Pito Loco, falleció Poncho como en noviembre, creo. Estaba muy triste mi papá por eso. Y los otros dos piteros, los Hernández, ahí estuvieron con nosotros en el sepelio. Sí. Entonces, era una bandota. Y acordándose y suspirándome por Gypsy Band. ¿A poco? Sí. Fue una buena época. Hombre, qué tiempos, qué bandota. Y yo era la mascota. Mi papá pues los mandaba. Porque aparte mi familia es de sastres. Wow. O sea, mi abuelo era sastre. Mi tío Fred, en el que alternaba con su orquesta con Nat King Cole, él tuvo su sastrería toda la vida. Entonces siempre tacuche. Y mi papá pues no se dedicó al sastre ni los demás, pero sabían. Me contaba, bueno, no me contaba a mí, pero le contaba a la familia, ahora que falleció Tino, hace 3 años y cacho, que él hacía su ropa, o sea, que él agarraba sus sacos o sea, que sabía la sastrería, todos aprendieron la sastrería, aunque no se dedicaron a eso. Mi papá había que llevar un disfraz a la escuela y todo, y andaba yo chillando, porque me acordaba de última hora. No, mi papá agarraba la Singer y agarraba lo que fuera, y ahí está tu traje. ¿Qué tal? Y siempre era la sensación. Yo una vez que no le dije, hasta que ya me tenía que ir al kinder, y le digo, ay, tengo que ir de uniforme, y yo chillo, ¿no? A todos tiros chillón. Y agarré unas vendas y todo, y me llegué de momia. No, fue la sensación, la momia. No, a puro resolver. A puro resolver siempre. Y entonces, ¿nada de eso te fue ajeno? O sea, estabas... Tengo fotos con Gypsy, esas sí sobrevivieron porque me las han pasado ellos mismos, los músicos. Y ya incluso hasta digitales. Sí. ¿Nunca te fue ajeno el espectáculo? No. Ni el estudio, además. O sea, el estudio de grabación. No. Porque estamos hablando de una época... O sea, a ver, yo empecé a tocar en el 96 y aún así era un reto grandísimo acceder a un estudio. O sea, era muy caro, o tenías que ir con una disquera, bla, bla. Entonces, el que tú hayas tenido oportunidades de muy chavo de vivir, de ver cómo se grababa, el ambiente del estudio, grabar, estar ahí, y supongo que también muy autodidactas eran, ¿no? No había academias o no lo sé. No, pues no había ni estudios. No había ni para empezar. No había ni estudios. En Monterrey había un estudio, pero no había más. O sea, en Monterrey, en México,
aquí en Guadalajara, pero... ¿Y cómo era así el día a día? ¿Grababan mucho o no sí, tanto? Pues, todos los días. Pero a distintos proyectos, a distintos artistas. Proyectos, sí, pues prácticamente se iban rotando todos los grupos. Para grabar, pero yo me acuerdo, yo estaba en las juntas de producción, me acuerdo perfecto, en el estudio, en la pues cabina grande, con Gypsy Band, yo me acuerdo de las juntas de producción, todos sentados así en una alfombra blanca peluda que tenían, ahí estaban sentados y ahí todos tomando nota, y mi papá, vamos a hacer esto, y se trata de esto, y hay que elegir los temas, y hay que hacer esto, o sea, todo se hacía conciencia, no era improvisado, no era a ver qué sale, vamos a grabar no, todo era una cosa, esa banda era la sensación, y eran fiestas, eran varios, pero era producción, o sea, era de que sabían a qué hora les iban a apagar las luces, mi papá llegaba y en el salón sabían a tal hora, exactamente, se apagan todas las luces porque nosotros vamos a meter los cañones de luz negra y repartían a toda la raza. Es que ahora le reparten así, pues... Souvenirs. Pues sí, pero no, allá los hacíamos. Nos la pasamos toda la semana destapando los botes Jumex, quitándole así contra unas piedras para que se les cayera la tapa, y entonces ya los pegábamos y les echábamos piedras y todo. Y queda una y luego como un shaker, ¿o qué? Y luego con pero luego con con los stickers de Gypsy Band, que también eran con tinta fluorescente y todo, pues se los repartían a toda la raza. No, eran unas fiestas tremendas y con una logística precisa. No había luces, mi papá las hacía. No había consolas de luces, la escuela era como la que me tocó a mí, porque antes tuvo otra en otro lado, cuando yo todavía no nacía. Era como un salchichón, y estudios con un patio muy grande hacia el centro, y estudios del lado, de este lado. Ajá. Y al fondo había un baño, y enfrente del baño, hacia el final de todo el pasillo, había un baño grande y había un cuartito que le decían el cuarto de los tormentos. Era donde tenía todas sus herramientas mi papá. ¿No se cuenta? Lleno de serruchos, de martillos, de desarmador, de herramientas, de todas. Sí, parecía para hacer tortura. El cuarto de los tormentos le decía, así literal, mi papá, así decía, lo nombraba, el cuarto de los tormentos. Ahí hacía sus consolas de luces. No había consolas de luz, él las hacía. Wow. Hacíamos ahí a la electrónica, el globo, y que era una electrónica de 2 o 3 pisos. Y hacer dimmers y faders, todo esto. Todo. No manches. Yo pasé a hacer todo. Qué bárbaro. ¿Y traían ingeniero de luces? ¿O era tu mismo papá ahí? Pues ponía a alguien ya instruido, sí. Proyectaba videos. Con 8 milímetros. No. Sí. No, era un espectáculo, 70s. ¿Y era bueno para cobrar tu papá? Sí, muy bueno. Sí se cobraba chido. Buenísimo. Pues 16 hijos en la nómina, échale. No lo puedo ni imaginar. Yo puedo con 2, amigo. Yo me acuerdo que ya después de fallecer a mi mamá y todo, se le llegaban a juntar 2 o 3 exes que iban ahí por su lana. Por su pensión. O sea, mi papá nunca, aunque le perdió la huella a mis hermanos mayores, pues fue porque no le permitían verlos y no los halló hasta 30 años después. Pero pues no fue por falta de compromiso, vaya. Oye, a ver, todo esto entendiste entonces el mundo de una manera pues muy profesional, pero así era, es una cosa muy natural. También tuve un programa de televisión. No. Sí. En televisión local en Chihuahua. En Chihuahua, en Televisa de Chihuahua. ¿En Televisa? En Televisa. Es que para ese tiempo pues, Televisa todavía las podía. Sí. No, pues era, olvídate. Y ahí participaba yo de diferentes maneras. O sea, siempre estabas. Yo siempre, porque aparte, estaba desde siempre, desde que estaba yo solito, porque
te digo, mis hermanos, hijos de mi mamá, tenían 1, 2 y 3 años cuando falleció mi mamá. Guay, no manches, bien chiquito. Y yo, pues no, yo ya iba a cumplir 8. O sea, a mí sí me tocó un rato mi mamá. Sí. Yo tengo ahora que estábamos velando a mi papá, fíjate que fue pues no sé bien qué sea, un predicador o no sé qué, hizo un servicio muy, 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 muy elocuente, digo, muy respetuoso. Y nos hizo ahí una dinámica a los hermanos de que pues acérquense, abrácense y díganse lo que se tenga que decir y perdónense lo que se tenga que perdonar. Y ahí en ese momento yo sí me quebré y digo a mis hermanos, una de ellas no está porque vive en Francia y acaba de ir, entonces pues no. Entonces, pues yo sí les dije, pues perdónenme, pero he tenido mucho pesar siempre porque siento que yo le robé a mi mamá, porque yo sí me acuerdo de su voz. Claro. Y una de mis hermanas, la que sigue de mí, la que te digo que se echó el paletón con mi papá, habla muy parecido, tiene su timbre de voz. Habla diferente porque pues mi hermana es músico. Uh-huh. Y tú sabes cómo hablamos los músicos. Mi mamá estudió en el Instituto Femenil y todo eso, donde era el TEC de Monterrey después. Y ¿me entiendes? No porque fuera ricachona, sino porque pues fue becada, siempre fue buena estudiante. Entonces, pero su voz, el timbre es casi igual. Y yo sí les dije, perdónenme, pues yo tengo pesar porque yo siento que ustedes, si pudiera, les repartiría poquito, ajá, ¿no? De lo que me agandallé yo. ¡Wow! Sí, porque a mí, yo sí estuve separadito y ellos pues estuvieron muy pegados. Oye, y en ese sentido, ahorita que dices de que recuerdas bien la voz y esto, ¿te pasó o te diste cuenta pronto que desarrollaste más rápido el oído? Al no tener tan desarrollada a lo mejor la vista, tener tantos problemas, sí, ¿fuiste mucho más perceptivo en el lado auditivo? Sí, fui más auditivo que visual. Te pasa, digo, yo lo comparto, te pasa, por ejemplo, que tus recuerdos van acompañados con frases, con melodías. Tengo más recuerdos auditivos que visuales. Yo también, maestro. Más auditivos que visuales. Sí, que te acuerdas cuando algo te dijo tu papá y cómo le puedes poner play. Bueno, me acuerdo de la voz de mi abuelo y te digo que murió cuando yo tenía 1 año y medio. Me acuerdo de la voz de mi abuelo. Claro, y eso no te lo quita nadie y le puedes poner play cuando tú quieras. Sí. Él tenía su sastrería en el centro y la escuela de música estaba en el centro. Unas cuadras, está bonito esa parte del centro de Chihuahua. Es la Ocampo y luego está la Victoria y luego está ¿qué otra es? La Juárez. Y en la Juárez tenía mi abuelo su sastrería. Pues eran como 5 cuadras. Y yo me acuerdo que cada tarde, mi abuelo comía por ahí, tenía un montón de lugares donde comer y todo. Ya que comía, se iba como a reposar la comida ahí a la escuela. Nosotros ahí vivíamos. Yo vivía ahí hasta los 4 o 5 años. ¿En la misma escuela? Sí, pues porque todo era para el negocio y no había para la casa. Ya que mejoró la cosa, ya rentábamos una casa por ahí a unas cuadras. Pero yo ahí vivíamos en la escuela, o sea, literal, viví en una escuela de música desde que nací. No manches. Y de lo que más me acuerdo, así muy chiquito, es que mi abuelo llegaba en la tarde, arrastraba una silla de madera que le gustaba al centro del patio y se sentaba a fumar su puro, fumaba puros. Y yo iba y me sentaba ahí a sus pies. Iba y me sentaba, en cuanto veía que llegaba mi abuelo, iba yo y me sentaba ahí con él. Y luego me agarraba de aquí. Si el humo se iba para acá, me agarraba y lo cambiaba para el otro. Y ahí se la pasaba cambiándome de lado. Para que no te pegara. Yo, qué chido, ¿no? Oye, entonces, ¿tus estudios fueron en esa misma escuela? No. O sea, aparte sí. Me metía a todas las clases y todo, pero pues no. Como tenía ahí el buffet, ay, no, mejor esto no, o sea, me la pasaba muy desordenadamente. Claro, me metí a flauta con Pito Loco, que era un flautista
tremendo, pues no. Fíjate, y luego después me decía mi papá, ¿cómo eres güey? Porque me aventé como, no sé, un año, yo creo, con la flautita de pan. Uh-huh. Y cuando ya Pito Loco le dijo a mi papá, oye, pues ya le tienes que comprar una flauta transversal porque ya tiene un nivel. Fue cuando yo le dije, no, ya no quiero flauta. Y me fui a otro instrumento, ¿no? A la batería. Ahí estudié batería. Ahí. Con mi tío Pancho, que te digo que fue el que realmente fue el que enseñó a solfear a medio Chihuahua. Literal. Yo, muchos músicos de la vieja guardia y de la medio vieja guardia, o sea, todos mayores que yo, en diferentes momentos, oye, yo con Pancho. Digo, todos mis tíos daban ahí, pero ellos se acuerdan más de Pancho, que era un carrillero de la fregada, ¿no? pero sí, pero aprendían. Uh-huh. Aprendían. A mi misma clase de batería entraba un amigo, gran baterista que también falleció el año pasado, como unos 9 años mayor que yo, Rafael Sáenz, que él estudió en la escuela de música, tocó con algunas bandas de ahí, algunas con mis tíos. Luego se fue a México a estudiar en la escuela de la Olinjo Lindsley, la Escuela de Arte, Vida y Movimiento, que era muy buena escuela. Siempre quise entrar ahí. Son como un caracol, muy bonita. Y aparte la sala de conciertos, muy bonita escuela. Y de ahí lo becaron, se fue a Hungría a estudiar con un maestro que era el timbalista número 1 del mundo, y ellos daban clases en sus casas, a puros becados. Wow. Estudió 2 o 3 años con él, volvió a México y se la pasó su carrera tocando en la mitad del año clásico y la mitad del año popular. Uh-huh. Tocaba mucho con la Camerata de las Américas, que fue la orquesta que acompañó a Deep Purple en su gira por México y Sudamérica. Claro. A Deep Purple. Sí, a Deep Purple. Ahí tenía fotos con los Deep Purples. Oye, y entonces tú no estudiaste ahí formalmente. ¿Dónde? Estudié batería ahí. Ahí. ¿Pero sí, así era como tipo academia? Sí, pero cuando yo estudié, uh-huh, ya era más tipo academia, pero antes fue de grupos enteros de solfeo y de todo, y ahí te digo, por eso generaciones de 10 años a 20 años mayores que yo, todos los enseñó música Pancho y otros tíos, ¿no? Pero ellos se acuerdan más de Pancho porque Pancho era el más de un carácter de la fregada, pero era el más músico de todo, era el más maestro, el más profesor, claro. ¿Sabes? ¿Y en qué momento ya sí fue como tu estudio formal, digamos? Fíjate que, bueno, por estar ahí metido, yo conocí a mi tío Tino en el 79, en un concierto que fue a dar a la Plaza de Armas, que es donde está la catedral. Uh-huh. Ahí ese mismo día conocí a otro de mis hermanos, a mi hermano Hugo, y estábamos platicando de eso. Recientemente, sí. Recientemente con lo de mi papá. Los conocí el mismo día, a Tino y a mi hermano Hugo Ulises. Órale. Por diferentes razones, o sea, coincidió que era el concierto de Tino en Chihuahua, y que mi hermano se dio cuenta que tenía un papá y lo fue a buscar ese mismo día. No manches. Sí, nos contó a detalle la historia hace un mes. Pero yo sí me acordaba que los conocí el mismo día, 79. Y yo me pegué, yo me le pegué, y desde entonces me dio mis primeras lecciones, y yo jamás he tocado el bombo apoyando el talón, a pesar de que es una técnica válida y recurrente para muchos. Jamás, porque Tino me dijo, nunca toques de talón. Años después lo vi grabando un comercial, un jingle, a Tino, y tenía el talón apoyado en el pedal. Te hablo 5 años después.
Le dije, ¿qué pasó, Tino? Pues estás apoyando el pedal. Y lo voltea y me dice, sí, pero yo soy Tino Contreras. Ah, pero... Eso sí. Razón suficiente. Sí. Yo jamás toqué con talón. Jamás. Y entonces, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo lo que quería estudiar era ingeniería de audio. Ah, sí, desde el principio traías esa idea. Desde la secundaria, digamos, yo pues veía las grabaciones desde los 70s, me encantaban las juntas de producción, no nada más la grabación, sí, como todo ese mundo. Todo el orden, ¿no? Aparte, mi papá tuvo, de entre sus amigos que le quedaban, uno fue un productor musical, Mario Rodríguez, falleció hace algunos años, muy amigo de mi papá y también puedo decir que muy amigo mío, el señor, una eminencia fue. ¿Te acuerdas del Grupo Indio? Sí, claro. Fue el productor del Grupo Indio. Sí. Él era director artístico en RCA Víctor. Muy famosos por sus covers. Bueno. Love Hurts, en español no me acuerdo, algo de amor. Y la Unchained Melody. Ajá, y luego incluso Telephone Line. Ajá. Todo eso mi amor. Todo eso fue de Mario y Mario les produjo todo. Wow, no, pues impacto totalmente. Yo lo escuché muchísimo. Desgraciadamente, pues tuvieron un hijo con síndrome de Down muy fuerte y por eso se regresó a Chihuahua. Y pues porque en México no lo voy a cuidar. Pues se lo tenía que llevar ahí a la RCA Víctor y imagínate. Sí. Y Bebito y muy difícil. Defenso. Y en cambio acá, pues a Dodó, ahí a la Escuela Libre de Música, pues sí se lo llevaba todo el tiempo y se lo cuidábamos entre todos porque el chavo vivió 19 años. Y no, todos lo queríamos un montón. O sea, ahí lo cuidábamos cualquiera, ¿sabes? Claro. Entonces, se daba... pues tuvimos esa suerte, que un director artístico y productor musical de lujo que también no se metía a la ingeniería mucho, más que para sus jingles que hacía, pero a mí, pues me ahorró el curso en Berkeley de producción, de MIDI, de programación. O sea, no había dónde estudiar eso y aparte pues no había los aparatos. Mi papá tenía todo lo de grabación, pero no tenía lo digital. ¿Ya eran los 90s? No, eran los 80s. Los 80s todavía. Sí. Y Mario se iba a Los Ángeles y llegaba con unos controladores, llegaba con el primer sampler, llegó en el 85. Que esa madre tenía 13 años. Difíciles de usar. Un W30 precioso de Roland. Que sí, claro, traía voces humanas y todo. Yo, pues, ¿qué es eso? Pues es sampleo, mira, así. Con así de memoria y lo que tú quieras. Pero era una fascinación. Yo realmente le debo mucho a Mario porque le aprendí un montón de cosas muy profesionales porque él venía del mundo profesional. Claro. Y aparte estaba a la vanguardia. Wow, estaba lo del estudio de grabación y estaba lo del estudio MIDI que lo llevaba Mario y ahí lo dejaba. Que es todo un mundo. No, pues era un agasajo. Y programar las máquinas Alesis de ritmos y claro, todo. Y al último, oye, pues tú tocas batería. Y yo, sí. A ver, pues mira, programa. Ayúdame a programar esto. Yo le programaba. Ahí de vez en cuando me daba una propina o algo, pero pues eso era lo que menos me interesaba. Eso es lo que no acepta ya la gente, no entiende. Sí. Y entiendo porque hay mucho caimaneo y todo eso, pero es que hay que distinguir. Hay que distinguir el caimaneo del aprendizaje. A mí me ahorró miles y miles de dólares. Exacto, eso, que tiene mucho valor. Sí. Y entonces empezaste a estudiar ahí, pero dijiste, después me voy a... Yo quiero ser, ya pensando en salir del CEDART, yo dije... ¿Estabas en ese tiempo en CEDART? Estaba en la secundaria, en lo que trabajé con Mario, haz de cuenta, toda mi secundaria y la prepa.
que Mario estuvo de director musical ahí. Y le aprendí, y luego aparte él renovaba su equipo cada 2 años. Wow. O sea, se iba a Los Ángeles y ya ponía a la venta todo lo que tenía y pues yo estaba así de que va a venir Mario de Los Ángeles y a ver qué trae. Ya cuando él pues agarró otro trabajo en otra cosa, era también administrador de empresas, porque él era de familia de abolengo y lo obligaron a estudiar otra cosa, si quería ser músico. Ajá. Pues ya se dedicó más a eso y ya nada más llegaba al estudio a hacer sus jingles. Mi papá toda la vida lo dejó llegar a hacer sus jingles después, aunque ya no trabajara de director musical. Incluso en mi estudio yo también le daba chance, llegaba y hacía sus jingles ahí. Ya después, ¿no? Ya en los 2010 y todo eso. Órale. Antes de venirme para acá. Pero aprendí mucho y me enamoré más de ese lado, de la producción, y quería hacer bien la ingeniería, porque como en los 70s era puro rock and roll y todo eso, pues yo estaba bien clavado. Pero cambió el mercado y mi papá era empresario, o sea, era rockero de corazón, y a las 7 de la mañana ponía Led Zeppelin en el radio, en el estéreo a todo volumen. Pero él veía dónde estaba el negocio, entonces cambió el mercado y entonces empezó a grabar orquestas rancheras. En los 80. Ajá. Y seguía con su onda de RP. Una vez me llevó, porque te digo, estaba en el centro la escuela, y a pocas cuadras estaba también la zona de tolerancia. Y cantinas y puteros, ¿no? Sí. Y me lleva a mediodía. Él siempre andaba siempre tenía el sensor prendido. Y me dice, ven, vamos a ver, acompáñame. Fuimos ahí 3 cuadras, creo, de la escuela. Y se metió una cantina, esas cantinas que todavía tenían las puertitas. Esas del viejo ¿no? Claro, claro. Y que olía a rayos, así, sí, hasta la calle olía a todo. Y se para ahí, y había un portero, tenían ahí un portero. Dice, échale un ojo al niño. Pues oigo ahí que tocan una rola 2 veces. Ah, cabrón. Y al rato sale mi papá con todos los músicos que eran rancheros, pero rancheros pobres. Salían en sandalias, o sea, no traían botas. Sí traían su ropa vaquera, pero con guarachitos, porque no eran de botas. Y con sus instrumentos, su saxofón, su guitarra, su redoba, su bajo, y se los lleva caminando a la escuela. Los mete al estudio y les graba la rola que había escuchado yo 2 veces ahí. Bueno, en la portada en la portada del disco, que era un disco con portada amarilla, y que mi papá quiso sacar la foto no en blanco y negro, como ese sepia, como cafecito. Sí. Cafecito y a los bordes con un amarillo muy vistoso, muy padre. 60,000 discos vendieron. No. 60,000 discos. Cabrón. Una disquera local en 1983, cabrón. Grupo Nonuava. No, pues sí le veía de 83 a los 5 años, 83, en el 88 se les venció el contrato. Pues ya eran fresas, eran de camionetones, eran muy picudos. 3 discos grabaron en esos 5 años. Ese era el contrato, 3 discos. Porque antes no era así de que, no era la psicosis esa de que saquen un sencillo. No. 3 discos y los 3 se vendieron muy bien. Pero el primero fue una cosa. Pero pegaron fuerte. Cuando se les vence el contrato, pues mi papá estaba esperando renovar. Pero ellos decidieron no, porque les habían coqueteado varios. No sé si te acuerdas, pero había un programa de los gruperos pochos, un programa de televisión que hacían en Fort Worth, que era el show de Johnny Canales. Claro, por supuesto. Ahí llegaron a tocar, o sea, fue un
tuvieron su impacto, machín. Cabrón. Entonces los vieron otros, obviamente, y pues les coquetearon. No sé si te tocó también Discos Cadena aquí en Guadalajara. El señor Cadena fue el que les endulzó mejor el oído. Y entonces, pues ya dijo mi papá, bueno, pues si se van a ir, ok. Nomás, pues déjenme comunicarme con el CAN. Vinimos a Guadalajara, yo todo el tiempo pegado con él, a hacer la negociación. Originalmente, pues había unas cláusulas en el contrato. O sea, obviamente, si ya se iba a quedar, ellos se iban a encargar de la representación, pues había que pagar varios derechos. Mi papá tenía todo registrado. Uh-huh. Ok, pues es tanto de esto, tanto. Los discos de mi papá, le decía a mi papá, y los derechos de los discos son tanto. Y el señor dijo, no, a mí no me interesa. Yo tengo mi disquera, yo les voy a producir un montón de discos. Papá, ok. Entonces los dejamos fuera, pero luego te van a costar más. Si luego los quieres, yo ahorita te estoy dando el paquetazo, pero si los quieres luego, te van a costar lo que deben de costar. No, yo no quiero. Sacaron 1, 2, 3, 4, 5 discos, les grababa de 2 por año el señor, porque pues el grabar era como un juguete y tenía pues sin dirección, sin producción, sin diseño, sin nada. No podías diferenciar un disco de otro. Y los de mi papá eran una cosa uh-huh. preciosa de la pura vista. Ahora ya de lo que escuchabas y todo. Olvídate. Le compró todos los derechos 3 años después. Volvimos a Guadalajara. Más caro, 91. Obviamente. No, pues ya fue un lanón. Ay, sí, se la dejó caer. Sí. Qué chido. No, y el señor ni le hizo de borlot. No, pues ya que ya la había regado. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo de ahí pasó para que tú estuvieras también en Grandes Ligas? Porque sé que estuviste, entre otras cosas, por ejemplo, con Caballo Dorado. Caballo Dorado fue en el 94. Ya me estoy saltando finales unos 10 del años. 94. Pero eso no, bueno, te digo, vinimos aquí primero, pues vino mi papá y yo. Tú lo acompañaste. En el 88 con lo de Nonoa, en el 91 a lo que faltó de los discos. Ajá. Y había toque de queda aquí en Guadalajara, ¿eh? ¿En ese tiempo? 91 había toque de queda, porque me acuerdo que estuvimos aquí dos noches y salimos queríamos ver la escena. No había escena. Ya cerramos o llegamos una vez a las 8 a algún lugar y estaban tocando en vivo y a las 9 nos dijeron, oiga, a las 9:30 ya se acaba todo, porque a las 10 hay toque de queda. Órale. Era una bronca de inseguridad allá. De los narcos, ve la serie de Narcos, sí. Eso estaba pasando aquí en Guadalajara. Esa época, 91. En el 91, en el 92 probablemente. Sí, de que, pues, podías andar en la calle, pero te paraban y tenías que documentar que no eras malandrín, uh-huh. Te esculcaban y todo, ¿no? Y negocios, pues no. Está todo cerrado. Todo cerrado. Esos fueron tus primeros acercamientos a Guadalajara. Eso fue mi primero, porque la primera vez, pues ni te acuerdas. Fuimos a la fábrica de lo que ahora es Elipsis o claro, sí. Que en aquel tiempo no me acuerdo qué era. En aquel tiempo vendían, eran ellos mismos, eran los que vendían SAN. Ok. SAN, consolas, amplificadores y baffles SAN. Sun, con doble sí, claro, que ajá. Era un usuario empedernido chicoche de esa. No sé si estaba patrocinado, pero salía hasta en un disco, sale con un montón de cosas, consola y de seguramente, todo. Seguramente, sí. Fíjate, entonces yo estaba me acuerdo más de que era Tlaquepaque. Uh-huh. Me acuerdo del centrito de Tlaquepaque, claro. Esa vez, pero no de acá de la farándula. En el 91 sí, y venía dispuesto a todo y pues no hubo tal. Claro. Y me tocó hasta el 95 que ya empecé a venir con Caballo Dorado, que sí, ya estaba renovada la farándula y era un agasajo, porque había mucha cultura. A diferencia de Chihuahua, había mucha cultura de los escenarios, de los espacios. En cualquier lugar, en cualquier antro,
el artista no entraba por donde mismo que entraba la gente. Entrabas y había, para escenario siempre había cómo meter un camión y descargar el equipo y cargarlo, aunque el lugar estuviera lleno. Uh-huh. Y había un camerino para que no tenías que estarte ahí pasando entre la gente. No. Y digo, no me pasé por todos los lugares, pero 10, 15 lugares que visité eran lo mismo aquí en Guadalajara. Órale. Cuando ya me vine a vivir, surprise, ya no había nada. Ya no. Valió madre y pagaban una madre. Sí. No, dije, pues yo no. Tengo que seguir de profe porque no. Y entonces, ¿empezaste a ser profe allá en Chihuahua? Sí, pues te digo, yo me pagué realmente desde la prepa, daba clases. ¿De qué? De música. Yo daba las asesorías a mis mismos compañeros que reprobaban, les daba las asesorías yo. Y siempre les daba más, los cursos de verano. Oye, ¿y siempre más o menos lo mismo? O sea, me refiero a armonía, piano, les daba solfeo. De todo. ¿Todo? De todo, hasta expresión corporal les daba. Wow. Sí, o tenía como 40 kilos menos. Sí, no, de todo. De todo. ¿Sientes que tuviste más facilidad? O sea, de alguna manera no sufriste tú. Digo, te ha tocado ver a muchos alumnos que cómo sufrieron el solfeo en la época que compartimos, que sufrían un montón y armonía. No lo he sufrido nada. ¿Tú sientes que te fue natural? Jamás. Yo he batallado más para hablar que para solfear. ¿En serio? Sí. Yo digo, hasta la fecha tengo problemas de lenguaje. Y es que antes, pues, se percataron de la vista porque era muy evidente, pero yo crecí con serios problemas de lenguaje. Aprendí a decir mi nombre, afortunadamente, antes de entrar a la secundaria. ¿Pero qué problemas? Digo, no podía decir la R. No conservas nada ahora. No podía decir bizarro. Decía bizarro o bizarro. Bizarro decía de niño bizarro. Okay. Bizarro. ¿Cómo no puede decir la doble R? No puede ser la R. Y cuando la podía decir, tenía que decir la N. Bizarro. Okay. Mi hermana Micaela todavía me dice bizarro. Ajá. Todavía. Pero me pidió perdón de no sé qué, ¿sabes qué? Claro. Y me dice, perdóname, bizarro. ¿No? Pero también muy autodidacta, o sea, todo esto lo pues lo no quisiste. Autodidacta, sino que era metichón. Con Mario aprendí, me ponía a hacer cosas porque veía que yo no me despegaba de ahí. Uh-huh. Digo, bueno, pues si vas a estar aquí, pues ponte a hacer algo. Pues sí, pero explícame lo de los 16 canales MIDI, que es una cosa increíble que se haya quedado un estándar de 16. Exacto. Es increíble. A la fecha, sí. Ajá. No, usábamos el MIDI de pe a pa. Casi nadie lo usa. No, ni ahora. Casi nadie lo usa. Es una genialidad. Hice mucha lana, incluso en Monterrey, cuando estuve en Monterrey, programando procesadores de efectos de guitarras, de procesadores de voces. Porque la gente no sabía. Compresores, porque no sabían usar el MIDI. No sabían usar. Y tú dabas ese servicio y cobrabas. Sí, claro, pues. Qué chingón. Uh-huh. Le encontraste el negocio. Por eso te digo, pero si yo le hubiera dicho a Mario, oye, págame. Ya te grabé una batería, págame. Pues sí me paga, pero a lo mejor ya no. Ya no te invita. Exacto. ¿Me entiendes? Ajá. Y de repente me pagaba, o sea, ¿me entiendes? Pero me dio miles de dólares y aparte información que no había. O sea, en México no había dónde. No. Él estudió en Los Ángeles. Internet Después de que cero. le dio el título del TEC de Monterrey de administrador de empresas a su papá le pagó un año de música en Los Ángeles. Pues le aprovechó. Le sacó todo el provecho. Le sacó todo el provecho y luego después, pues ya ves dónde andaba en las grandes ligas en México. Claro. Si han sido por Marito Chico, pues se queda en México, ya me la pelo yo. Pero... Ajá. Oye, y entonces eso, ¿cuándo empezaste como con grupos más importantes? En realidad, yo, ahí te va, era mascota. Uh-huh. Salgo ahí con el güiro, con la flautita, pero pues no tocaba. Tenía 5 años, 6 años. Pero conocía todo el business. También mi papá, entre otras cosas, tuvo un grupo de baile
de danza, que se llama Dance Machine, también ahí me metió, o sea, también andaba de bailarín. Ok. Pero mi debut fue con Tino Contreras en el 84, 12 de agosto del 84, ahí toqué el 12 y el 13 en un centro nocturno. Con Tino presentó el Jazz Mariachi. El Jazz Mariachi. Mi papá era el productor, obviamente. ¿Qué tocabas ahí? ¿Qué instrumento? Toqué la batería. ¿Con Tino tocaste la batería? Sí. Wow. Sí, en el 84. Él tenía un concierto muy importante porque habían grabado un disco que se llama Yumare, que grabó Yumare, Sinfonía Tarahumara, ya sabes por qué, sí, claro. Por mi papá, o sea, mi papá es algo de la cultura tarahumara. Pues lo mandó mi papá a las ruinas no, Casas Grandes, ¿cómo se llama ahí? Paquimé, que son vestigios culturales muy importantes. Lo mandó a Paquimé con la acompañante más guapa que encontró y todo, y se pachequearon a ella seguramente. Sí. Pues vino muy inspirado Tino y se puso a escribir toda la sinfonía. Entonces, esos shows eran como que para aprovechar que Tino estaba en la ciudad, creo que se estuvo un mes. Pues mi papá le organizó ahí unas cosas. Y en esa presentación de Centro Nocturno fue el Jazz Mariachi. Entonces, pues fue en el lugar, trabajaba un mariachi, pues ellos fueron los... Y aparte del Jazz Mariachi, pues era Tino, que tocaba pues la batería, el piano y la trompeta en su show del Jazz Mariachi. Mi tío Agustín, con el que también toqué unos años después, guitarrista muy fregón, que también fue mi maestro de acompañar, fue el que me enseñó a acompañar a artistas. Okay. Y mi tío Pancho iba a ser el baterista. Pero Pancho no fue al ensayo general. Y yo andaba ahí porque mi papá pues era el mero, el productor. Y me aventé todo el ensayo yo. Y de repente... pues que Tino tenía que ir unas cosas y como que no agarraban el ritmo ahí los del mariachi. Me dice, me pasan las raquetas, hijo, ¿puedes tocarte? ¿Sabes de esta? Sí, yo me sabía todas, pues era súper fan, ¿no? Entonces, ahí le empecé a dar y todo. Y luego, no, pues que échate otra y vamos a darle todo desde el principio y Y bueno, se acaba el ensayo, se despide todo el mundo, bueno, muy bien, mañana nos vemos y la fregada. Y voltea conmigo y me dice, muy bien, hijo, mañana a las 8 aquí, bien vestido, por favor. Ya estás dentro. Llegué yo a la casa, órale, flotando, ¿no? Y a la mañana siguiente, que me oyen chillar ahí mi papá y su esposa, Hilda. Y luego me oyeron chillar en la noche. Entonces ya en la mañana me levanto yo como sin nada y oigo que en la cocina están platicando. No, pues es que pobrecito, pues es que si no quiere, pues no lo vamos a obligar, es que Tino también, como es cabrón, pues puede ir Pancho sin bronca. No más que ya ves, Pancho es un desmadre, no fue y todo. Y luego yo, pues ¿de qué están hablando? A ver, no, hijo, pues es que si no quieres tocar. ¿Qué? Pues ¿cómo que no quiero tocar? Y luego, pues entonces, ¿por qué estabas chillando? Pues porque Tino me dijo que fuera elegante y yo tengo puros trapos. Entonces me llevaron a comprar para los 2 días. Y yo, para los 2 días, no. Y me llevaron de shopping. Y ya fui muy Catrín los dos días a tocar. No, hombre. Oye, y super debut, además. Sí. Bárbaro. No, y lo chido fue que me trató con todo el rigor. Es que, te digo... ahora no se entiende eso. Uh-huh. Digo, no es white plage, ni mucho menos, eso es pura mamada. Pero se necesita ser estricto. Sí se fue para el otro lado, ¿no? El tema de las escuelas, o sea, tal vez está bien, no tanto, porque si hay muchos que les tocó
Digo, personalmente no, pero vara y madrazos y Sí, cosas así. eso le tocó a mi papá. Por A mi ejemplo. papá sí le daban varazos en la escuela. A mí me tocó en el rincón por orejas de burro, Ajá. porque mi papá me encargaron una tarea en la primaria, y mi papá pues con una biblioteca bárbara. Pues vivíamos aparte en el centro, en una zona muy humilde, en la zona de tolerancia y todo, porque pues estábamos cerca de la escuela. Sí. Y no, pues mis compañeros pues estaban bien fregados, ni conocían lo que eran los libros en sus casas. Entonces lo resolvían todo con unas estampitas, no sé si te tocarían a ti, pero estampitas. Te encargaban algo de la Revolución Mexicana, sí. ibas a la mercería, comprabas una estampita y con eso hacías tu tarea. En lugar de la enciclopedia. Te encargaban algo de la expropiación petrolera y tal. No, mi papá, oye, me encargaron de la expropiación petrolera. Toma, 3, 4 libros. Yo, 8 años, 9 años. No, pues llegaba a la escuela y me preguntaban a mí. No, pues, no, mira, y acá, y allá. No. Pero Benito Juárez me acuerdo una vez. No, pues Benito Juárez, mira, se dio todo el agua del subsuelo de Ciudad Juárez, se mueren tantos niños al año. No, Benito Juárez, no, no me lo toques, es un santo. Sí, es un santo, ¿no? Al rincón con orejas de burro, güey. Eso sí te tocó, sí, claro, Eso que sí ahorita es impensable. Sí, no, olvídate. Pero yo era tan independiente que no le prestaba, o sea, a mí, yo entiendo que puede ser muy, 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 muy dañino para la mayoría, pero a mí eso me pelaba los dientes, ¿sabes? O sea, a mí ese tipo de cosas no me importaba porque yo decía, pues pendejos, ¿me entiendes? Claro. No, pues el profe está pendejo. Ya avanzabas y listo. Ajá. Claro. O sea, le está poniendo un 10 a ese güey que no sabe nada y puso unas pinches estampitas de a peso. Y yo que me chingué 3, 4 libros, me pone ahí, pues está pendejo. Claro, pero y ese valor te quedaba a ti, ¿no? Finalmente. Sí. O sea, el hecho, o sea, quien realmente aprendía. Yo llegaba con el reporte a mi casa. Mira, pues me dijeron que lo de que yo les dije de Benito Juárez, ¿qué les dijiste? No, pues esto y esto. Ah, pues es la neta. Pues sí, pero. A la escuela no le gustó. A la escuela no, pero pues mi papá me dice, no. Pues con eso, pues claro. Bien. Toda madre. Chingón. Sí, entonces, no me puedes contar de Caballo Dorado, no llegamos ahí. Estás en Chihuahua. Entonces, fue mi debut ahí en Chihuahua, en el Mesón Trincado, se llama ese lugar con Tino, 2 noches. Tino me exigió, me regañó y discretamente en el escenario, no, así, ¿no? O sea, como a cualquiera, como adulto, ¿no? Y yo, qué bueno, porque qué chingón, me puse acababa de cumplir 12. Y no, muy bien. Me pagaron, tocaron las 2 noches, al día siguiente llegó y muy bien, felicidades, y muchas gracias, y sacó el carterón y no sé cuánto me pagó, pero me duró muchos días. O sea, yo compré. Claro. muchos días. Y de ahí hice un break, o sea, porque en ese año entré a la secundaria pues me dio el bajón. Hasta 3 años después retomé realmente, seguía con las clases y todo, de batería y así, pero no toqué nada, o sea, hice mi debut y luego fue una pausa como de 3 años, seguía todo el tiempo ahí metido y ayudaba con una que otra grabación, pero te digo que la bronca era que ya no me gustaba o sea, me gustaba el estudio, pero ya los proyectos eran después de las orquestas, como no nueva, porque todavía era una orquesta bonita de música ranchera, pero una orquesta y tocaban música instrumental. Y era muy rica, muy bonita. Pero ya empezó los norteños y luego los norteños eran bien apestosos, muchos, y el estudio olía puras patas y... No, esa onda a mí me daba para abajo, pero pues ni modo, tenía que ayudar. Uh-huh. Pero eso como que me retrajo de ese... Nomás con Mario, ahí sí me estaba yo metido, ¿no? Entonces,
retomé ya cuando entré al CEDAR, pues me gustó una chava, y esa chava tenía una marranita, un monito de una marranita, y era muy cañona porque me decía, toma, cuídame a mi marranita. No sé, tenía un nombre, no sé, o le decía marranita o no sé qué. Y luego ya le entrevistaba yo y tenía su loción, una Obsession. Ajá. ¿Todavía te acuerdas? Sí, todavía me acuerdo perfecto del olor. Y entonces, pues me enamoró la morra, pero pues nomás de canija. Uh-huh. Entonces, y luego después, oye, pues toma tu marranita. No, llévatela a tu casa, mañana cuídala mucho. Y yo así dormido con la mendiga marranita, pues nomás pensando en aquella, ¿no? Ojo azul y claro, rubia, platinada. Y no, pues ahí andaba bien idiotizado. Total que pues le quería componer una rola. Y yo todo sacón le puse a la rola la marranita. Entonces, la chava nunca me peló. Pero pues en el piano, porque pues en los tambores, pues ni cómo, ¿no? Claro. Ahora ya yo solfeaba y todo eso. Pero por eso empecé a tocar el piano. Y aparte, pues ahí estaban los pianos en la escuela. Entonces empecé ahí, pues ya sabes, de dedito. Y le toqué la rola y le dije, pues es de la marranita, se la compuse a la marranita, no crees que te la compuse a ti. Pues la morra nunca me peló, así, o sea, hasta la fecha somos amigazos, nos queremos mucho, nunca fuimos nada, pero compuse yo mi primera canción a ella, y se llama La Marranita, pues sí, el 87. La usé después en un musical que hicimos de Frankenstein. ¡Órale! Antes del de José Force, hicimos nosotros la ópera rock Frankenstein. Ajá. Por eso ellos le tuvieron que poner Doctor Frankenstein. Nosotros tenemos registrado ópera rock Frankenstein en el 2002. ¡Órale! Entonces, bueno, no sé si por eso le habrán puesto, pero nosotros ya teníamos ese nombre. El caso es que ahí lo metí como en 3 escenas, disfrazado y al revés, y ya sabes, ¿no? Sí, claro. ya con la técnica. Pero el caso es que se hizo un hit en la escuela, la chava no me peló, de novio no me peló, pero toda la escuela querían que les tocara la canción y a mí me daba vergüenza tocarlas con 2 deditos, entonces empecé a estudiar. Empecé a estudiar y entre que yo empezaba a agarrarle la lógica al teclado, porque mi papá toda la secundaria me llenó de teclados el cuarto, me puso como 3 teclados y yo jamás los prendí. Así de negado estuve en la secundaria. Y después me los quitó. Entonces, ahí hice esa rola, todos querían que la tocara, me daba vergüenza, entonces empecé a buscarle. Y conforme empecé a buscarle, pues quería hacer otras cosas, quería seguir componiendo, me dije, pues tengo que estudiar. Me metí a clases, como todavía no me tocaba piano ahí en la escuela, fui a Bellas Artes y entré con un maestro que fue toda una eminencia en Chihuahua, maestro Fernando Sáenz Colomo, tío de Rafael Sáenz, aquel que tocaba que entraba a clases conmigo, que fue mi gran amigo, claro. Un super baterista. Era el Vinny Colaiuta, el equivalente a Vinny Colaiuta accesible a mí. Okay. Toqué 4 veces con él, solo 4 veces en 4 proyectos diferentes. Son de las mejores, las tocadas que yo más he disfrutado en la vida. Y las 4 tocadas pedí in-ears para estarlo escuchando a él cerquita. Bien y claramente. Yo lo escuchaba y es cuenta. Y lo estaba viendo y escuchando, pero para mí yo estaba tocando con Vinny Colaiuta. Wow. Así, porque él era grandísimo, ¿no? Te digo, tocaba la mitad del año clásico, ya sea con la compañía de ópera o con la Camerata de las Américas, y la otra mitad, pues con Fey, con Lucero, con Caló, con Franco. Uh-huh. Me acuerdo que fue Franco. Franco, el de toda la vida. Chihuahua, sí. Fue a Chihuahua finales de los 80, 16, fue como en el 88. Y yo me gané, un amigo y yo,
un amigo de la secundaria, que ya no estábamos juntos porque él estaba en el bachiller y yo en el CEDAR, pero nos ganamos los dos un boleto, pero y en una radiodifusora, pero no nos dijeron que no aceptaban menores de edad. Entonces llegamos y nos la pelamos, porque pues no hay cómo. Entonces nos fuimos bien agüitados hacia el backstage a ver si veíamos a Franco de perdida ahí entrar, que es una plaza comercial. Y en eso que estábamos esperando a Franco, llega Rafa. Pues, ¿qué onda? Pues así hablan toda la familia. Así hablan todos sus hermanos. Pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué hacen aquí? No, le digo, pues mira, tenemos boletos, pues no nos dejaron entrar porque pues no traemos identificación, no son mayores de edad, ¿no? No, pues por aquí pásenle y la chingan. Nos la pasamos ahí en backstage a toda madre, tragando el catering y todo. Se rayó el chomi. El chomi es mi cuate. Muy bien. Uh-huh. Y lo mismo, pues no, pues cuando vayas a México háblame y todo, y cotorreamos y todo. Entonces, pues ahí empecé la instrucción. El maestro Fernando Sáenz Colomo era súper estricto, pero era de otra dimensión. De otra dimensión, ese maestro era súper culto, un señor así, caballero, pero profe cabrón. Cabrón. O sea, le tenían pavor. Antes era una clase semanal de 20 minutos. Pero esos 20 minutos tenías tú que dar cuentas de todo lo que te encargó estudiar y así. Había una chavita que entraba antes que yo y siempre salía llorando. Entonces yo, las primeras veces, ay, cabrón, pues estás... No, entraba yo y el profe estaba bien sonriente a toda madre. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? O sea, era su oficio, pues. ¿Sí? Una vez que había comido yo palomitas de esas enchiladas y que veo que le dejo manchado porque aparte él era su piano. Él no quiso los pianos de la escuela, llevó su piano ahí. Y yo, y afortunadamente estaba volteado yo acá con la camiseta limpiándola y me oyó la tecla, porque estás tocando así. Yo, ay, perdón, es que me puse nervioso, pero estaba limpiando la tecla que él se la dejé. Y luego, maestro, me dejas ir a lavarme las manos, porque no. Sí, ve corriendo, pues ya se te va a pasar la clase. No, la mentalidad. O sea, no quiero decir que le aprendí mucho. De pianista muy poco, obviamente, porque él era muy grande. Trabajó en Rusia 4 años de pianista en Leningrado antes de la perestroika, o sea, cuando Unión Soviética era impenetrable. Él estuvo ahí. Wow. 4 años. Y 11 años en la zarzuela en España. No, pues es que escuelón. Era un señorón. Claro. Bárbaro, Fernando Sáenz Colomo. Y podía ser lo más estricto que fuera esos 20 minutos de clase, y a mí me tocaba que era su receso cuando terminaba conmigo, y casi siempre me invitaba a la cafetería. Ya almorzaste, ya desayunaste, y anécdotas y risas y cuánta cosa, y todos le tenían miedo. Qué chingón. Me pasa como con César Maliandi, que luego todos le tienen miedo. Les digo, pues sí, es cotorrísimo César. Digo, sí. ¿Cómo son sacones? Yo de profe no lo quieren. Me la paso riendo con César porque es cagadísimo. Sí. Eso, no, aparte anecdótico totalmente. Ajá, no, y aprendes cañón. Sí, la última vez que platicamos me contó toda la historia de JBL. Increíble, sí, me lo tengo que imitar. Lujo también. De detalle, ¿no? Es una mega enciclopedia de César y muy cotorro. Nomás que no se ríe muy leve. Ajá. Pero es cagadísimo. Sí. Y toca precioso, el desgraciado. Uh-huh. Y total que esa fue tu instrucción y aprendiste más como de filosofía de vida que... Sí, y lo básico, o sea, lo importante del piano, porque yo empecé luego, junto con él, empezaron ya después mis clases de piano en la escuela, con un maestro también muy bueno, pero pues mucho más tradicional, que me puso el método de Beyer. Uh-huh. Y el maestro Sáenz Colomo no, para él era una pérdida de tiempo el Beyer, ¿no? Entonces él me puso enseñando a tocar a los deditos.
Yo le toqué unas piezas de un intento de una invención de Bach cuando me presenté con él. Y me dijo, está bien, ok. Vamos a empezar con enseñando a tocar a los deditos. Yo dije, ya me mandó a la chingada, claro, ¿no? totalmente. Yo llegué muy fresa tocándole Bach, según yo, y me dijo, no, a los deditos. Pues sí, duramos 6 meses con los deditos, con el Thompson 1, con el Thompson 3, y ya dice, vamos a volver a Bach. Lo que quería que aprendieras era el fraseo. Tocaste bien Bach desde la primera vez que llegaste, pero no traías fraseo. Y el fraseo es muy importante. ¿Para qué seguir aprendiendo cosas si no fraseas? Es como aprender a hablar sin saber dónde hacer pausas. Claro. ¿No? Entonces ya lo aprendiste. Ahora sí vamos a Bach. ¿Verdad? Qué chingón. Sí. Entonces ya yo de todas maneras seguía con la idea de estudiar ingeniería de audio. Era lo que yo quería. Pero no había. En el 89 que empezamos a ver escuelas, mi papá era de, órale, qué chido. Pero no había, en México no había. En Estados Unidos estaba ya la escuela que es ahora, pues, un escuelón y súper caro, creo que cuesta $72,000 el semestre ahorita. Pero pues, en ese tiempo no era ni caro, eran $2,000-3,000. Con el dólar a 2.50, una cosa así. Pero daban muy, muy mala información. Y aparte, no sé si Ohio sea un estado de esos muy cerrados, pero al menos en la escuela eran muy cerrados. Se quejaban de nuestro inglés. Y mi papá, oye, que hablaba bien inglés, pero no lo querían atender. Él hacía pedidos de muchísimos miles de dólares a Los Ángeles y siempre entendieron todo. Pues estos que no le entendían y que querían que se comunicara un americano nativo. Hazme favor. ¿Tú crees? Pero estamos en Chihuahua. No, sí, pues vengan. Si quieren más informes, tienen que venir personalmente. Y no sabemos ni dónde es más, todavía no sé dónde está esa chingadera aquí, Chillicothe, Ohio. Okay. ¿No? Su campus, pues es una escuelón ya, pero su campus grande está en Florida. Un lugar más paradisíaco, me imagino, que Chillicothe, ¿no? Sí. Entonces, pues no se armó. Y en eso, un amigo mío se fue a México, un compañero del CEDAR, pero él era de actuación. Se fue a estudiar a la Escuela Nacional de la UNAM, de teatro. Y pues yo me fui con él para darme un quemón, me fui unos días, pues mira, ven a ver cómo está la cosa y todo. Y fui, no, pues está chido. Entonces dije, bueno, me voy a preparar un año y luego vengo. Y sí, ese año me abrieron la carrera en Chihuahua. No abrieron, la habían anunciado. Y el mismo Mario Rodríguez, te digo, mi sensei de MIDI, de producción, me había dicho, oye, pues una carrera de esas, cuidado, porque pues, no había. Ahorita hay por todos lados, ¿no? Sí. Pero no había una carrera de esas. O sea, tú ya sabes, pero hacer la carrera y ponerte fregón como músico y todo, cuidado, porque pues él le había ido muy bien, ¿me entiendes? Entonces ponte abusado y dale. Pues no se abrió. Ya había ido yo a México y me había encantado la Escuela Nacional y la Escuela Superior. Entré a una clase muestra con el maestro Telles, que daba el taller de jazz, que le dio clases a todos los jazzistas que andan en México, sí, hoy por hoy. Y ya es carrera de jazz y él es el director. Entonces, me encantó, ¿no? Y la ciudad, ya había estado yo en una temporada haciendo teatro ahí, 2 años en el 88. Total que dije, bueno, pues si no hay dónde estudiar audio, pues estudio música, pero en México. Pero pues no me había preparado. Gerardo tenía 6 meses preparando sus papeles y todo para irse. Pues yo me fui de bote pronto, pues sí, pues bienvenido el año que entra. Órale. Entonces, no se abrió la carrera. Yo dije, si se abre me quedo. No se abrió, pero nos dieron un año cero. Como para que, pues, tenme aquí, ¿no? ¿Sí? Así dicen en Chihuahua, para entretener al bebé. Pero nos dieron materias de todas, o sea,
nos dieron contrapunto, armonía, canon y fuga, y o sea, órale, como yo creo pensaron que no se iba a abrir la carrera, y dijeron, pues les vamos a dar de todo. Ahí lo rellenamos. Lo de 5 semestres nos dieron. Wow. Un pinche intensivo. Pues qué chido. Pues iba yo en Filosofía México, ahora sí me aceptan y la chinga. Llego en las vacaciones, meto documentos, no, está muy bien, ok, ahora sí te quedas y todo. Es el 91, es el eclipse de total de... Sí, claro, se claro. hizo en el Chapultepec, lo fuimos a ver en mi compa, el de teatro y yo. Se hizo a la 1 de la tarde, parecían las 12 de la noche, oscurísimo. Y tenían un evento ahí en grande, organizado por Juan José Gurrola, un tipo de teatro. Sí, claro. Sí. Un viejo loco. Muy chingón. Y estaba nublado y estaba lloviendo. Puta. Entonces, qué puta madre. Pues, íbamos con lentes y cuanta madre y vidrios y la chinga. Pues no se va a ver. Está nublado y lloviendo y sí está muy oscuro, pero pues no se ve nada de eclipse. Y había como una pirámide donde estaban haciendo todo un performance fíjate, los primeros performances que me tocó ver. ¿Qué es esto? Le decía yo y nos dijo alguien, esto es un performance. Eso es teatro, pero performance. Yo, cabrón, está toda mal. Y aparte de un encueradero bárbaro, ¿no? Sí, porque estaban así como que un ritual azteca y no sé qué. Claro. Se desnudaban ahí las morras, pues era un evento cultural, así que no había tos. Uh-huh. Entonces, pues, estaba yo viendo la pirámide y todo, y en eso, mira, así como cortina, se abrieron las nubes y el anillo así entre las nubes, el anillo del eclipse. Del eclipse. Y yo así como... Hasta que llega mi compa, güey, los lentes, los vidrios. Y yo, ¡a la madre! Pues no sé si fue una onda psicosomática o de veras se cumplió lo de que no debes de ver eso. Digo, todo debe haber influido, incluso mis enfermedades y todo. A la semana, caminando por la Alameda Central, voy cruzando una calle, o sea, apenas voy a cruzarme una calle, un semáforo, y ¡fum! Se me va la vista. Blackout. Completamente, blackout. Y luego... Cabrón, no vuelve. Di un paso hacia atrás, así buscando la banqueta. Me tropecé, caí de sentón. Y luego ya empecé a ver. Unos 2-3 segundos, yo creo. Y ya después me pasé así hasta pegado con una señora así. Dije, ¿le ayudo, señora? No, yo pues no, sí le ayudo. Y para que me llevara a mí, güey, para que me cruzara. Y ya después me metí a no sé dónde. Y bueno. Me esperé como una hora sentado a ver si me volvió a pasar, ya que vi que no. Me animé a subirme al metro y a ¿Sin ver? No, viendo. Ya, esperando a ver si no me volvía a pasar esa cosa. Ok, ya. No me volvió a pasar hasta muchos años después. Pero le llamé a mi oftalmólogo, que ya me había operado años antes. Uh-huh. Me operó a los 12. Estaba recién operado yo cuando toqué continuo, por cierto. Ajá. Sí, casi voy con un parche, ya me acaban de quitar el parche. Entonces, porque antes te cosían de veras con hilo. Sí. Entonces, pues me volvieron a operar y me juró y me perjuró el doctor que en 15 días, el doctor Flores Montano, un tipazo, que en 15 días me alivianaba. No, bueno, mes y medio y yo seguía jodido. No manches. Pues no me pude volver a la escuela. Fui, pero pues ya me partearon el culo. Claro. No, pues ya tenemos una semana de clases, olvídate. No se puede. Pero sí se abrió la carrera en Chihuahua. Sí se abrió. Entonces ya nomás quedé yo de que bueno, pues en las vacaciones... se va a abrir el taller de jazz y empecé a ir en vacaciones. Me fui 2 veces al taller de jazz del maestro Telles. Por ahí andaba Diego Maroto, un bajista que tocaba con Héctor Infanzón. Héctor Infanzón y todos estuvieron ahí en el taller en diferentes momentos. Pero, ¿cómo se llamaba este cuate? Cárdenas, bajista, que era el primero que vi yo que ya no era Antropolio, porque Héctor Infanzón lo conocí yo con Antropolio, el bajista era Beto Aimes, una institución. Pues que traía su proyecto
Era Rodrigo Cárdenas, Okay. un bajista flamante. Él estaba ahí tomando el mismo curso que yo. Qué Vamos chingón. a ver los fierotas que estaban ahí. Hasta 2, 3 sesiones llegó esta Iraida, porque era morrita del Diego. Ajá. Ey. Pero pues ella, pues hija de Frey, de jazzista macizo, pues. Uh-huh. Pues qué va. Andaban más ahí en el cotorreo. Sí. Pero bueno, el caso es que en Chihuahua, empecé en Chihuahua ya en la licenciatura, que es todavía una licenciatura en artes, porque ya sabes, todo es una negociación. Uh-huh. No puedes abrir todavía en música. Y a mí me encanta, me encanta ser licenciado en artes, no soy licenciado en música, soy licenciado en artes. Sí, Opción ¿verdad? música. Claro. Y con especialidad en percusiones, porque fue un de Tin Marín. Cuando me tocó escoger instrumento, pues resulta que yo había hecho los 12 semestres de piano y había hecho los 12 semestres de percusiones. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque me dejaban entrar, porque me hacían horario los profes, pero en realidad yo, deberían haber sido 12 semestres del instrumento principal y 4 semestres del instrumento complementario. Pues no, yo me aventé los 12 en los dos, en percusiones y en piano. Y al último fue de que, oye, güey, pues tienen los 12 instrumentos, ¿en qué te vas a graduar? Y yo, pues por hueva, dije, no, pues en percusiones, porque puse a toda la escuela que me ayudara a graduarme, y en piano pues era yo solito. Uh-huh. Órale. Sí. Chingón. ¿Cuánto tiempo pasó para que vinieras a vivir a Guadalajara? Todavía un rato. No, pues un ratote. Yo en ese, acuérdate que estaba corrido de la casa. Ajá. O sea, mi papá A los nunca me, siempre andaba sobres, yo era el que me le ponía digno. Sí. Mi papá siempre estuvo atento, ¿no? Pero estaba solo. Entonces, era un desmadre, porque cuando entré a la universidad, pues ya tenía ahí un depa ahí con el pintor y con donde te digo que te platicaba ahorita que juntábamos los sacos de café como si fueran una bardita, como ladrillos. Grandes cantidades tomaban. Uh-huh. Grandes cantidades. Por eso la gastritis crónica. Y tan joven. No fue gratis. Tan joven, y era vegetariano, nunca he fumado, no tomaba, y no me llevaba el médico. Pues, ¿cómo tienes gastritis, pues? Digo, ¿tomas café? Sí. Y yo, sí, ¿cuántas tazas? Yo, pues no sé, pues, ¿cómo que no saben? No, pues es que no las cuento. Va a ver qué café toman. No, pues tal y tal. Y resultó que la cafetera la teníamos 24 horas prendidas, y yo me levantaba en la noche al baño y era una taza de café. Wow. Y me despertaba, sí, o sea, todo el día tomábamos café. No manches, pues claro. Y bueno, pues sí. Totalmente. Pero todo el salón, todo mi salón de primero de la carrera, todo el salón tenían llaves del depa, güey. Era un desmadre. En ese tiempo yo empecé a tocar con mi tío Agustín, el guitarrista, con el que había debutado con... Ajá, continuo. Pero de tecladista. Ya. Y en un lugar que se llamaba La Puerta de Alcalá. Todavía existe, pero ya la cambiaron a un barrio fresón, a un lugar donde está ahora toda la farándula, el periférico, donde está la farándula. Antes estaba ahí céntrico. Y ahí pues, me quedaba a mí a pocas cuadras de donde vivíamos, unas 7, 8 cuadras. Entonces yo salía en la madrugada a las 3 de la mañana de tocar de La Puerta de Alcalá con mi teclado colgado, y me iba caminando a la casa. Y de camino había unas tortas burger, y ahí cenaba y a la casa. Y como podía estar mi casa así en silencio y penumbra, de repente abría y había un pinche mega fiestón. Porque te digo, todos tenían llave, güey. Ahí era público prácticamente. Desmadre, sí. Y yo, pues, con permiso, y a dormir, cabrón. Ajá. Para esto el único que tenía cuarto era el pintor. El guitarrista y yo dormíamos en la sala. En la sala. Entonces tenía que esperar a que se fueran todos. Pues sí, no, yo entraba y me dormía ahí en el medio del barullo. En el cuarto del pintor. ¿Estuvieron? No. Claro. Casi nunca estaba, porque si veía que había desmadres iba a la casa de sus papás. Ya. ¿Ya? Y tenía una cama de agua, y yo ahí en la cama de agua.
Y a veces sí, dejábamos a todo el mundo ahí, los tres en la cama de agua, huyéndole al desmadre. Oye, ¿ahí empezaste a acompañar artistas? Con mi tío Tin. En la Puerta de Alcalá, cada 15 días llegaba un artista y había que acompañar. Empezaron a llegar con sus músicos. Ajá. Pero después pasó que, no sé si te acuerdas de Pero ay, qué triste estoy. No ayer te vi llorar. Marco Antonio Vázquez. Ok. Un cantante y compositor. Ese era su hit. Pues no, que lo dejaron... Sus músicos los agarraron en no sé dónde y les confiscaban instrumentos, no sé qué pedo. El caso es que no llegaron. Y nos mandaron papeles y pues acompañarlo, órale. Y mi tío pues ya tenía mucho callo, ya se había dedicado en otros tiempos a acompañar variedad en todos lados. En Estados Unidos y en México. Entonces, acompañamos a él y entonces el dueño dijo, no, pues si están ustedes aquí y saben hacer este jale, pues mejor ya me voy a traer les pago una feria a ustedes, pero ya me ahorro una lana y a ustedes les va mejor, pero aviéntense ese jale. Y sí, entonces ya nos mandaban papeles y pues a leer, era pura lectura. Pero pues a mí lo que me tiene jodido es la vista, no la lectura. Claro. Entonces pues sí, a veces cuando tenía que leer ahí y luego la luz del nightclub y todo, pues de repente sí me quedaba en blanco porque me echaban la oscura y a la madre, ¿no? Sin iPads. Ajá, sí, exacto. Otra onda. Pero cuando había tiempo de estudiarlas, un día, dos, pues ya me las aprendía. Realmente... me las aprendí. Sí, pues buena memoria siempre. Pues ¿no? Johnny Laboriel, Manolo Muñoz. Johnny Laboriel, una chulada, un tipazo. Un tipazo. Yo me hice... Pues no sé si él me recordara en realidad cada vez que me lo encontraba o simplemente el vato es así buena onda y es así todo el tiempo. Uh-huh. Nunca supe. Pero donde me lo encontraba el vato me abrazaba y me daba beso y la chica. Sí, una vez también me lo encontré en la caseta de Querétaro llamando por teléfono porque no traía lana. Y ya le digo, no, Johnny, pues yo, toma, ¿cuánto te hace falta? Y le pagué la caseta para que pasara a México. Qué loco. Muy buena onda. Y su hijo es tocó con Tino, tocó varios años con Tino en la última ensamble que tuvo Tino. Ahí anduve tocando con él, el hijo de Johnny. Órale. Y entonces ahí pues también fue ahí fue donde yo me curtí para acompañar. Uh-huh. Y lectura. Entonces ya me sentí muy chicho. Dije, pues también llegando a México, porque el plan seguía siendo ir a México, pues voy a buscar jale, ¿verdad? Allá está Rafa. Uh-huh. Pero no, pues se detuvo todo eso porque no se armó en la nacional. Se abrió la carrera, estudié 5 semestres. Tenía una novia ahí que andábamos muy, muy acalorados. Ya andábamos, queríamos casorio, nos surgía el casorio. Y al último no se armó y tronamos feo y ahí seguíamos en el mismo salón. Puta, qué difícil. Entonces, paralelamente a eso, pues tenía ya las historias de mis cuates del Chomi, de otros cuates que no músicos, sino que hacían cualquier otra cosa y se iban a Monterrey. Y ya se quedó fulano, ya se quedó sultano en Monterrey, les va re bien y tienen jale, y aquí hay jale y aquí hay lana. Eso decían. Pues ahí voy a Monterrey. Un poco por la decepción amorosa y otro porque sí me daba curiosidad y pues quería ir a ver qué onda. Y aparte ese letargo de la media carrera que le da casi a todos. Claro, sí, exactamente. ¿No? Entonces dije, órale, pues aquí es cuando. Tenía una lanita ahí. Tocaba con grupos, había tocado con grupos. Todo el tiempo toqué ese ya después de con Agustín. Pues ya toqué con diversos grupos. Siempre estuve tocando con grupos de eventos principalmente. Entonces tenía una lana ahorrada. Bueno, pues tenía lana ahorrada porque según yo me quería casar.
aparte ya Mario ya no trabajaba en el estudio y los jingles que llegaban ahí los hacía yo, las pistas para los cantantes que llegaban las hacía yo. No, pues te quedaste con el jale. Sí, me quedé con el jale de Mario, básicamente. Entonces tenía lana y se cobraba bien y era un jale que no hacía cualquiera. O el estudio, pues quién tenía grabadoras de multitrack hasta que ya salieron las Tascam. No, ¿sabes cuándo valió madre? Cuando el M1 ya lo empezaron a comprar todos, ya hacían las pistas en el M1. Exacto. Ahí valió madre. O sea, no valió madre, se abarató el negocio. Yo dejé de hacer eso, me dediqué a otras cosas. Me dejaba más hacer transcripciones para los compositores que querían registrar sus rolas. Antes era partitura. Sí. Y yo me hice transcriptor. Mucho tiempo. Se cobraba re bien. Re bien por eso. Y yo todos los días hacía transcripciones. ¿Y entonces en Monterrey? En Monterrey ya llegó en el 90 y tantos, 94, 95. 94 llego, saliendo de vacaciones del quinto semestre, me fui. Y pues con lana como para subsistir un mes, algo así, ¿no? Y me tardé, pero pues yo dije, ya cuando vi que, pues no, como que no hay tanta lana como soy muy pendejo, pues, o muy delicadito, qué sé yo, o muy ranchero, porque te digo que mi papá es muy desenvuelto, siempre nosotros acá bien cohibidos, antes más, por supuesto. Entonces, no sé qué me faltó, pero en realidad yo sí me acerqué, estaba ahí en una disquera, me abrían la puerta como si fuera yo de ahí, ¿no? Como si, no, yo nomás iba de curioso, pero me empecé pues sabía usar el equipo. Te digo, una vez ahí un productor le dijo le pidió al ingeniero que si le podía programar el MIDI de una reverb, pero con el MIDI para que con el teclado se activara. Y el vato no, dice, pues que no sé qué me estás hablando. Y luego yo, pues si me dejas, yo te lo programo. A ver, y la eché, ¿no? Pues yo pues iba por las cocas y ya sabes, ¿no? Ajá. Traidor. Y entonces, pues me empezaron a dar chamba. Cuando yo ya me iba a regresar, de hecho fui a despedirme de ellos allá al estudio, pues eso me acabó la feria, eso me acabó el mes que renté la posilga, pues ya me voy. Y luego, no estaba Mundo, que era el productor, Mundo Science, que también otro de esos que te topas y que pues te ahorras claro. No sé cuánto me he ahorrado de dinero, de aprendizaje. Y de tiempo, sí. Pero los tienes, ¿no? Son eminencias y que te abren la puerta así cañón. La gente, no cualquiera los valora porque son gente tan poco pretenciosa y común que no muestran realmente lo que son en su trato, sino claro, en su trabajo. Entonces, me dice, oye, sí, ya te vas, no, pues está bien. Oye, pero Mundo, pues me despides de Mundo. No. Mundo quiere que vayas a hablar con tal señor, aquí mismo en el edificio. Entonces ve con él, porque Mundo me encargó que te mandara con él porque algo necesitaba. Y subo y pues ahí me estuvo esperando el señor. Casi me voy, güey, porque pues no se desocupaba y yo tenía comprado un boleto ahí de o sea, ya venía de camión, regreso, ¿no? Y no salía este señor y yo al chile nomás me quedé porque la secretaria estaba bien guapa. Irma, güey. Okay. Una morra con unos 28, 30 años, guapísima, con un mechón así de esos de Miguel Aceves Mejía. Ya. Esa morra es la chica fresa, güey. Esa morra es la chica fresa. La que habla de... Sí, la que... pues perdió un ice cream. No actúa, güey. Así habla. Así hablaba, pues. No sé, ya. Así hablaba. Sí, cuéntame esa anécdota. Es que creo que ya me lo habías contado y tú fuiste el artífice de eso, ¿no? Porque la canción estaba grabada. Yo fui nomás el acomedido. Por eso, porque la canción está grabada y tú dijiste, pues, ¿pero quién es la niña fresa? Tiene que hablar. Yo era no estaba chalán. así.
No estaba así la canción, ¿no? No estaba así. O sea, la canción estaba hecha, pero no había chica fresa. Ajá, solo hablaban de El ella. productor era un genio, pero un genio autista. Ok. Yo nunca oí hablar a ese güey. Cheque Peña era, ¿no? ¿O qué? No, se llama, no sé cómo se llama, No, pero el proyecto, la banda. su mote era C. Luis. Ok, claro, el productor. Artífice de cuantos hits. Ese productor, pero la banda de la chica fresa. La banda Z. La banda Z, banda pero Z. si era el cantante, era Sí. Cheque Peña, según yo. Probablemente. No, en ese tiempo después, no me fijé en el cantante. En los 90 es más, era. yo no lo Ni lo conociste. no lo vi, no. Porque ya estaban en la mezcla. Es que en los 90 la tecnobanda. Digo, de Cheque Peña sí me acuerdo. Ajá. Pero no me acuerdo probablemente lo grabó él, pero yo no los vi. Los conocí después en festivales, pero no. Okay. Esa vez ya estaban en la mezcla. Era la pura mezcla. Y este señor, que ya me había yo quedado ahí en Monterrey, porque lo que quería este señor era que empezara ellos tenían sus productores senior, Ajá. que eran C. Luis, Raimundo Sáenz y otros 3, 4. Y tenían productores pues emergentes, 4 o 5. Y se les fue uno a otra empresa ya de productor macizo. Y Mundo me recomendó a mí. Me dijo, yo no te conozco, no sé qué haces, pero Mundo nos dijo que tú. Para esto yo había hecho 2, 3 cositas. Entre las cosas que llegué a hacer cuando estaba ahí de metichón nomás, mientras no sabía si me quedaba o no, me tocó ver un panchote que hizo el pianista de Caballo Dorado, que era un cuate de allá de Monterrey, era pianista de apoyo, pero era un cuate con mucha lana, dueño de agencias de publicidad, un cuate, y era muy buen pianista de conservatorio. Pero se peleó con Mundo porque el vato era muy, pues era millonario y era... No necesitaba. No, la imagen de un productor como que no. ¿Quién me va a decir a mí cómo tocar el pinche piano si yo soy graduado de conservatorio? Y además, pues, ¿quién me va a hablar acá? ¿Quién me va a regañar si yo soy jefe y millonario? ¿Me explico? Claro. Todo el mundo lo botó a la chinga. Dijo, pues te voy a borrar. Ya a ver quién graba. Pues se fue el vato. Y yo me aventé ese drama. Y días después, pues estaban con que no, pues es que chingado, pues ¿cómo le hacemos? Y les dije yo, pues si quieren yo la grabo, le hago una prueba. Dije, bueno, pues chinga su madre. No me han oído tocar piano ni nada. Entonces, pues, así como que, bueno, pues a ver qué onda. Entonces, les gustó. Y quedaron de que se había quedado la cosa en que pues iban a ver si les aprobaban que se quedara ese track. No me acuerdo qué canción. Una baladita que se llama El Chico Loco, que sí llevaba una intro de piano, pues, más piano, ¿no? Ajá. No acompañamiento, sí llevaba su melodía y su... Y por eso me recomendó Mundo, y porque sabía afinar baterías, le supe programar el MIDI del multiefectos, le sabía poner las cintas a las grabadoras, etcétera, ¿no? Y les traía su cafecito y todo. Eras ahí un todólogo. Sí. Entonces me recomendó y dijo el señor, pues, cálate, ¿qué te parece? Si te calas un mes, te pagamos el mes. Pagamos tanto. Si te avientas en ese mes que hay una producción específica para ti, te damos tanto. 20 lanas pagaban por producción. Órale. Y lo que me ofrecía de sueldo eran 10,000. Todo el mes, en el 94, güey. Finales. No, pues re buenos. No, es un lanón. Y luego, y sí cayó la producción. O sea, fueron 30 el primer mes. Y entonces ya que estaba ahí, pues ya me empecé a meter más, ya me metía con otros productores. Y en ese caso, pues te digo que C. Luis no hablaba. Entonces un ingeniero como que era el que le tenía paciencia, pero lo sacó de paciencia. Me dice, es que este cabrón era, ese güey, un Janito, era un pinche mastodón desde enorme, que le decían Janito porque era sobrino del dueño de la compañía, del dueño.
no el director. Y salió todo fastidiado. Es que este güey, pues, está cabrón, que no habla. Y yo ya he grabado un chingo de discos con él, pero está cabrón. Y luego, ¿qué pasó? Pues ya está mezclada la rola, pero no le gusta y no me dice nada, nomás se pone así. Y digo, pues deja, güey, pues ¿quieres que vaya a ver qué onda? Sí, güey, yo voy acá por no sé dónde. Se fue a la tienda, ¿no? El Canito. Alejandro se llama, y el Alejandro mayor era el dueño. Este era Canito. Y pongo la... Me dice, sí, pásale, ponle la rola para que, a ver si se ilumina y habla. Uh-huh. Y luego la puse, no dijo nada y lo me hizo así. Ponlo otra vez, así, sin hablar, ¿no? La puse y luego le digo, ¿qué le falta? Y me voltea y me dice, así, o sea, ¿qué le falta? Y yo, ¿la niña fresa? ¿Dónde está la niña fresa? Y luego me dice, todo con señas, cabrón. O sea, ¿tú tienes? O sea, que si yo tenía una niña fresa. Y que me acuerdo de la Irma, cabrón, porque pues ahí me la pasaba yo. Aunque no me hablara Ricardo Cantú, que era uno de los 3 ejecutivos de la empresa. Pues yo ahí me la pasaba porque la morra estaba muy guapa y aparte me daba chispa porque era muy, muy cotorra, uh-huh, muy fresa. Y me subo y me la bajo. Ajá. Y no, que bien vergonzosa a la hora de la hora. Pero no, pues al fin ahí le escribimos, pues qué digo, no, pues que cualquier cosa. Y ahí entre todos le escribíamos, los que estábamos ahí, el Canito. Del Banana Split y de no sé qué. Sí, le decíamos a C. Luis, no, tú, no, ustedes, así, o sea, le escribimos y lo leyó. Digo, tú nomás lee, no tienes que hacer, no tienes que actuar, nada. Así hablas. Así hablas. Oye, es que yo recuerdo, y ese detalle creo que fue lo que le dio muchísimo la personalidad a la canción, porque no era muy común, pues, que hubiera una parte hablada y aparte así de fresa. En esa época donde sí se separaba mucho como los fresas de los que no lo eran, ¿no? Y entonces como que la canción es un retrato de su época. Sí, yo en realidad era una de las tantas cosas que hacía yo ahí diariamente. Uh-huh. ¿Me explico? Claro. O sea, metí sin querer o queriendo, metía cuchara en todo lo que podía, porque, pues, nomás porque me dejaban, o sea, no por otra cosa, ni por lana, ni nada, porque yo ya tenía mi sueldo, ¿me entiendes? O sea, uh-huh, era cuestión de estar ahí y cada día se presentaban cosas. ¿Qué efecto crees que le podamos poner acá? No, pues póngale, mira, Mundo le puso bajo sexto a una... porque Mundo, aparte, se usaba mucho de que hacían discos que no tenían grupo. Ajá. O sea, eran grupos que hacía el productor. Claro. Vendían discos de éxitos. Y entonces era uno, creo que era Tropical Florida, una onda así, que era una supuesta banda donde Mundo grababa todo. Mundo fue bajista de una banda de rock de Monterrey que tuvieron mucho éxito en los 70s, que se llamaba La Tribu. Ok. Ajá. Entonces, pues ya para esos tiempos ya era un productor muy, muy cotizado, ya en los 90, muy respetado ahí pues al menos en la escena. Creo que había hecho producciones con Mijares y cosas así, pero él le gustaba estar en Monterrey. Entonces, hizo ese Tropical Florida. ¿Cómo estaba la onda? Pues él grababa todo ya por platicón, ya no me acuerdo ni por qué te estoy diciendo lo del Tropical Florida. Ajá. Pero, ¿de qué te estaba diciendo? Es que, ay, cabrón, me voy. Sí, te vas como hilo de media con los detalles. Ajá, claro. Pero bueno, un unas rediles. Claro, un poquito de contexto de entonces. Ay, y bueno, eran muchas producciones entonces que estás grabando. Eran muchas producciones. Y a la par, ¿ya estás tocando con Caballo Dorado? Empecé a tocar con ellos porque al final se aprobó el hecho de que se grabaran más canciones y aparte se empezó a grabar otro disco.
Ok. Y fue cuando ya dijeron, no, pues pues vamos a audicionar. Resulta que pues estaba en ese proceso, no, pues que sí les gustó y sí se va a quedar, pero que te quieren conocer, ¿no? Entonces, obviamente te quiere conocer Lalo, porque Lalo era el mandamás y sí, me imagino que sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Es el cantante y violinista. Y llegan él y el manager. Pues el manager cuando me ve me dice, Bizarro, ¿qué onda? Y la chingada. Pues era en la clase donde yo entraba de batería con mi tío Pancho de 5 años. Estaba Rafa Sainz y estaba William James. Y él era el manager. Mira. De Caballo Dorado. Volvió. Yo no lo veía desde aquellos entonces, pero el vato me reconoció. ¿Tienes el trabajo? Sí. No, pues ahí fue ya, obviamente, no, sí, que grabe y que viene el disco, que sigue y qué onda. Y sabían que yo tenía mucho trabajo, entonces, pues dijeron, no, pues, ¿qué onda? Pues unos 2 meses, ¿no? Y esos 2 meses, pues, hicieron 2 años. 2 años estuve ahí con ellos. Girando pues yo no sé si el mejor momento de Caballo Dorado, ¿no? Sí, de hecho me salí todavía cuando ellos todavía iban para arriba. ¿Ah, sí? Sí, mi hermano Mike sí se quedó al mero auge. Ajá. Pero yo ya traía. ¿Te saliste por qué? Me salí porque principalmente por la salud. No me estaba haciendo bien viajar tanto. Viajar tanto en el camión. Tenía la alimentación así volteada. Un desmadre, claro. Sí. Ahora, se ofendieron mucho cuando les dije que me iba a salir. Y pues terminamos de medio de bronca, porque ellos como que pues dijeron, uy, pues si nos va a pedir liquidación y la chistosa. Y les empezaba a ir bien. Y como que hicieron un acuerdo así como que me hicieron ley del hielo, ¿sabes? Okay. Entonces yo me emputé. Y sí, el último mes fue así, hubo así como que fricciones. Aparentemente no iba a ser todo muy terso porque yo les avisé con tiempo y todo. Y al principio ellos lo tomaron bien, pero como que ya sabes, pasan los días y como que se les va cambiando. Sí. Pero este cabrón, ¿por qué se quiere salir? Sí, claro. ¿Me entiendes? Se ofendieron. Y así pasó. Pero realmente me llevé unos años con algunos. Jorge, el guitarrista, fue hasta mi fan, porque luego hicimos me dediqué a hacer. Me asocié con un quinteto clásico, con un cuate que armaba orquestas y todo, y yo le hacía la parte de la banda de rock y todo eso. Y hacíamos tributos sinfónicos de Queen, de Beatles, de Metallica, de qué chingón. todo eso. Y Jorge, el guitarrista de Caballo, siempre iba y me estaba esperando así, ya sabes dónde están los fans. Siempre le gustó eso. Sí. Y te dedicaste un buen rato a hacer eso. Un buen rato. Más la docencia. Sí, yo lo hacía por periodos. En la escuela de música di clases. Le tuve que entrar al quite cuando renunció una de mis tías. Allá la escuela de tus familias. La escuela de mi papá, sí. Bueno, oye, y cuéntame cómo es. Se la quedó mi papá, pero era una parte, la escuela, pues siempre permaneció, pero con una estructura de que había de todo. El negocio no era la escuela era, pues que mi papá nunca la quiso soltar porque era una cosa, claro, pues familiar, de tradición, ¿no? Fue una cosa, además, me llama mucho la atención, que fue como una inmensa casualidad que tú naciste y creciste en la Escuela Libre de Música. Uh-huh. Y a los muchos años después vienes a Guadalajara, que me parece que el amor es lo que te trajo acá, y estás en la Universidad Libre de Música. Sí, o sea, pareciera como un cierre de ciclo muy raro. ¿Cómo fue eso? Que un tiempo era como, ¿qué te diré? Esa escuela. O sea, sin contarme yo mismo, o sea, yo no me contaba a mí mismo como tal, pero yo veía todo ahí en la escuela de música, yo lo veía en la ULM, uh-huh.
yo lo veía como un dream team de todo. Sí, totalmente. Te digo, sin contarme yo, ¿eh? Pues yo hago con mi toda jale, la modestia. Yo hago mi jale y sí, en conceptos, en cosas, yo ahí sí les digo, y tráiganme al que sea, y aquí lo arreglamos, ¿no? Pero de ejecutores, de ejecuciones y de composiciones, todo mi respeto, o sea, mucha grandeza ahí. Yo creo que ni siquiera todos estábamos conscientes de tanto que se sumó ahí. Claro. Era un derroche de talento increíble, o sea, fuera de serie. Yo no creo que se repita en 100 años. Pues sí, exactamente. Porque además fue una coyuntura cultural y de generación, sí, además como lo último de las escuelas de música, creo. Sí. Tan bueno que pues no podía durar para siempre. Sí. Pero en un momento como en el momento así más llegas a sentir que sí. Como que dices tú, ay caray, esto es para aquí siempre. me podría hacer yo viejo. Sí. Pero no es la realidad porque es demasiado, como dicen, es demasiado bueno para ser verdad. Demasiada belleza. Demasiada belleza. ¿Cómo te sientes, Bici? Pero 5 años ahí yo estuve... A todísima madre. A toda madre. ¿Cómo te sientes yo sé que hiciste, y mucha gente me habla siempre de ti con mucho cariño, porque marcaste la vida de muchas personas en lo musical y también en los conceptos hasta filosóficos. ¿Cómo te sientes ahora de voltear y ver en esta cultura o en este ecosistema de musical de Guadalajara a muchísima gente que están haciendo cosas mientras estamos hablando, que están pues haciendo proyectos importantes, sí, y que hayas sido parte de su formación tanto? Es supongo que te llena de orgullo. Mucho, orgullosísimo. También es una cosa porque bueno, yo no tengo hijos. Claro. No tengo hijos. Anoche estaba hablando con mi comadre, que tiene un hijo, pues a mi ahijado, y le estaba diciendo, yo no me meto con el... Para mí, una cosa de las que yo no puedo hablar nunca, ni es meterme con el amor de los padres a los hijos. Con el amor de los hijos a los padres, sí, pero con el amor de los padres a los hijos no, porque yo no tuve esa bendición y ya no la espero tener porque está cabrón. Sí, 50 me duele aquí, me duele allá. Sí. Serías abuelo directamente. Sí, no. Sería, digo, puede pasar, sí, claro, pero espero que no. La verdad, porque pobre hijo. Sí. O sea, le va a tocar cuidar a abuelo, está cabrón. Sí. No, pero hay cosas en las que no te metes y cosas en las que sí. Yo creo que no es lo mismo de ninguna manera, ni me atrevería, pero yo sí lo paternalizo mucho. Siento que de repente, por ejemplo, Luisito Chatter, por ejemplo, es un tipazo. Si lloro me disculpas porque traigo todavía a mi papá cruzado. No, todavía, por favor. Me decía mi comadre, se llama duelo. Sí. Decía, oye, pues, ¿qué onda? ¿No? Se llama duelo, tiene nombre, no te agüites. Pero, sí, de repente, por Instagram o donde sea, oye, te quiero decir que, aunque no hablamos y todo, pero quiero que sepas que yo te agradezco un chingo. Qué cosa tan bonita, maestro. La neta, qué cosa tan chingona. Sí. No, y mira, a mí no me parece mal que lo paternalices de esa manera, sí, porque finalmente eres una figura, fuiste. Digo, de todas maneras, de alguna manera, pues tengo que resarcir yo también mis cariños, porque pues sí, soy muy cariñoso. Mi papá siempre fue muy cariñoso. Sí. En toda la historia se notó el amor presente, que fue como el pilar y el germen de todo. Sí. Y entonces pues yo, es parte de la formación, tengo mucho cariño. Y pues si no tengo hijos, pues tampoco me va a tragar todo mi cariño. Por supuesto. ¿Me entiendes? Aunque sí separo muy bien la cosa de les acabo de decir hace una semana a unos alumnos que no son malos alumnos, simplemente son malos, tienen malas costumbres. ¿Me explico? Pero les dije, yo
qué bueno que soy su maestro para ustedes y qué bueno también para ustedes que no soy su papá. Porque soy su maestro y los puedo comprender. Y yo, aunque ustedes me fallen una y otra vez, principalmente en cuanto a la asistencia, pues sigue siendo mi obligación y mi compromiso. Porque yo les veo el talento, yo les veo otros. Malo que fuera su papá. Ya los hubiera sacado la chingada de la escuela y búsquenle, cabrones. Hasta de la casa los voto. Porque ese sería yo de papá, o sea, sí. ¿Me explico? Pues no eso te tocó así, a ti. Pues eso te tocó a ti. Yo los meto en, ¿verdad? Pero no, soy su maestro, entonces yo sigo hasta donde dé. ¿Me explico? Claro. Es diferente. Pero con la gente que responde, no, pues no, porque sí te da tiempo de encariñarte también. Y siempre has sido... Después, ¿no? Claro. Como dices tú, ahora que los veo... Sí, ya la distancia. Qué bueno. ¿No? Claro. Porque, pues si todos los alumnos dijeras tú, pues es que se están quedando abajo. No, el chiste del alumno es que haga lo que tú has hecho y que le siga para arriba. Más, claro. Mucho más. Muy gratificante, realmente es de las cosas que yo más valoro. Y que todavía actualmente estás en el SEC, que es el Centro de Estudios Cinematográficos. Centro de Estudios Cinematográficos, ahí me tuve la confianza y ya tienes un buen rato. El maestro Cascales, que es un tipazo. Sí, es un tipazo. Productorazo y un alma de Dios. Y gran músico. Musicazo, compositor. Muy culto, muy... Sí. No, es un agasajo tenerlo ahí. Te digo, o sea, yo le he invertido una buena lana en mi educación, porque alguna vez un maestro de la universidad, mi maestro de literatura, nos dijo, pueden ser tacaños en todo, menos en su educación. Uh-huh. Eso es lo que queda. Yo me lo he tomado muy fiel. Yo sí le invierto a la educación, pero me ha ahorrado más con estos las amigos. Personas, con los amigos, con las personas que me han tenido confianza, pues no que me he rodeado, porque en realidad me han acercado a ellos. Sí. No, y me consta, ¿sabes por qué? Porque además siempre has sido alguien que para nada se siente producto terminado, mi querido amigo. Siempre te he visto que te enrolas de repente en un curso nuevo y tú dices, pues Bizarro sabe todo. ¿Por qué está en esto? Claro, pero esa humildad que no nada más la dices, sino la vives y lo haces con hechos, creo que es muy inspirador para todos, pues. A mí no me tocó que fueras mi maestro directamente, pero siempre te he aprendido mucho de estar cerca de ti. Sí, qué bueno, pues igualmente. Y de muchas cosas. Sí. ¿Qué le falta a alguien como Bizarro Contreras a estas alturas? Que has hecho teatro, has hecho talleres, acompañado a un montón de artistas, has producido, eres ingeniero, todo. ¿Qué te falta así que tú dices, tengo muchas ganas de hacer esto? Pues tengo muchas ganas de no hacer nada. ¿En serio? Ahora necesitas un año sabático, cabrón. No, pues estaba oyendo a Alejandro Fernández en una entrevista, que no es de esas pedorronas, pero pues de repente salen y están diciendo algo que te estaba platicando de lo que vacaciona. Dice, no, pues yo tengo una casa en Puerto Vallarta. Cuando me saturo, cancelo todo y me voy un mes a Puerto Vallarta, a mi casa. Y de sí o sí, 2 meses de cada año me voy a Europa a no hacer nada. Y yo dije, puta madre. ¡Qué ganotas! Yo no le envidio nada, ni el varo, ni la voz, porque pues, es un súper cantante. No, cabrón, ni Europa. O sea, yo puedo vacacionar esos 2 meses en Chihuahua, donde sea. Pero el tiempo. Yo creo que eso me ha faltado. Yo no sé vacacionar. Ajá. No sé vacacionar, nunca he sabido. Con esta cosa de la productividad, además, ¿no? Te autoexiges mucho. Pues yo creo que sí. Y aparte, no sé si te ha pasado, pero a mí me da temor parar. Sí, claro. Siento que me ha como pasado. Que se me va a atrofiar el motor. No sé. Sí. No sé. Me da temor parar. Sí.
Sí. Como que si le mandaras un mensaje a la vida de ya estuvo, y te vaya a decir, bueno, y entonces sabes estuvo. una cosa, siempre el pretexto era mi papá. Yo ponía el pretexto a mi papá. A pesar de que la que se puso la chinga a cuidarlo fue mi hermana Agnes. Quesito, le decimos quesito. Porque no le gustaba el queso y le daban queso y lloraba. Y al último yo nomás le decía, queso, pásale, y lloraba. Y se le quedó quesito. Como a ti el Bizarno. Sí, Jarro, también mi hermana, esa que me decía Bizarro, cuando no podía pronunciar mi nombre me decía Jarro. Y mi papá, hasta la última vez que hablé con él por videollamada, me dijo Harris. Ok. O sea, se queda para siempre. Ajá. Entonces, que estábamos... Como este rollo de que siempre le echabas la culpa a mi papá. Sí, claro, porque yo, no, pues es que, y si mi papá cae en una, si se requiere que que se interne, si esto, yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que tener ahí, con lo único que puedo apoyar desde acá es con lana, entonces, lo ponía de pretexto. Y ahora, pues, ¿qué me falta? Cuidarme yo, cabrón, porque me rechina hasta el... Yo no me he dado cuenta que traía tantos desperfectos hasta desde que murió mi padre, casi un mes. Para acá ya estoy consciente de que necesito un overhaul. Mucho mantenimiento. Casi. A pesar de que sí me cuido, o sea, estuve en un tratamiento muy, muy canijo de mis dientes el año pasado, ahí la llevo. Me estaba atendiendo los ojos, pero pues ya a raíz de que me pasó este suceso, he conocido aparatos y máquinas que jamás en la vida conocí, a pesar de que soy cliente de toda la vida de los oftalmólogos. No había llegado a ese nivel, pues ya estoy ahí. Afortunadamente la doctora dice que pues todavía no es grave nada, que hay chance, pues pero son muchas dolencias. Me hace falta descansar. Sí. Y descansarnos, pues, de no hacer nada, pero pues ya sabes, no hacer nada como no hacemos nada nosotros. Sí. Pues poder estudiar. Sí haces. Tranquilamente el piano, poder componer algo sin estar ahí pendiente de los horarios. Ajá. O sea, a lo mejor te falta encontrar el punto medio entre ya aprender a disfrutar un poquito y voltear a ver el camino. Claro. Recorrido. Yo digo, tengo ya... pues es cierto de que de repente caminas para atrás en ciertas cosas. En cuanto a la ejecución, pues yo ya di mi resto. Yo honestamente ya no aspiro más que a, como alguna vez me dijo el maestro Sáenz Colombo, que te digo, 11 años trabajando como pianista en la zarzuela de Madrid, 4 años en repertorista en la orquesta de Leningrado. Y un día me dijo él, yo ya estoy viejo, yo nada más quiero poder tocar algunas de mis invenciones favoritas de Bach para el resto de mis días. Lamentablemente, porque no se le cumplió porque le dio Alzheimer. Entonces, tenía, como dicen Pink Floyd, a momentary lapse of reason, y se ponía a tocar, pero era muy, muy eventual. Órale. Que se pone, tenía un piano ahí ya en un asilo, porque ahí tenía su piano, y dicen que cada 2-3 meses de repente se ponía y como si nada, pero... Qué cabrón. Que hasta es romántico eso, ¿no? Sí. Pues yo espero, pues no sé, seguir tocando, ya conservar. Tengo problemas, mira, en este dedo lo tengo, yo le digo infartado. Órale. Todavía no me dicen una definición. Técnica se me contrajo así hace 1 año y medio. Ajá. Y así se quedó. Antes me daba la contracción, se me ponía así y lo paz. Hasta que un día me dio y se quedó así. Ya, y sí se quedó. Ajá. Y acalambradito. Tengo 1 año y medio así. Tuve que ponerme a estudiar otra vez porque toco mucho con octavas en el hueso y caía primero este dedo. Tocando como toda la vida. Ajá. Tocaba truan, con flam, porque el dedo ya lo tengo más abajo. Entonces tuve que volver a aprender eso. Te cambió el hardware. Tuve que volver a practicar, tuve que volver a hacer el Hanon con octavas como varios meses para poder dar pareja a la octava acá otra vez. Órale. Porque ya no tenía la misma posición, me cambió la posición. Pues aprender a descansar y a contemplar el
el camino recorrido, mi querido Bici. Sí, básicamente. Y maestro, pues componer un poquito más. Eso, aunque no te sientas compositor, pues yo sé que compones. No, nunca lo voy a hacer, pero también me ha faltado tiempo. Exactamente. Y ojalá lo encuentres pues pronto, ahora en esta reflexión, aparte que ha sido también a propósito de la partida de tu padre. Sí. Que me queda claro que es un personaje muy importante, pues para ti. Y sé que para mucha gente, pues, ¿no? Pero para ti particularmente. Ahí tenemos un pendiente con hacerle un festival de la Escuela Libre de Música allá en Chihuahua. Seguramente se va a incluir mucha gente. Ojalá. Como una cosa conmemorativa. Estaría muy padre que nos lo compartas. Maestro Bici, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu talento y tu amistad. Gracias, igualmente. De verdad, lo valoro muchísimo. Gracias. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos en esta vida. Pues seguro te queda claro. Sí. ¿No? Pues nada, pues nos vemos la próxima. Todos, mi querido Bici, nos vemos. Me dejas todas tus redes y todo. Y los discos que has grabado y un montón de cosas que seguro se quedaron ahí en el tintero. Sí, cómo no. Mi querido maestro. Nos vemos la próxima. Nos vemos.